solo día. Esta cantidad se ha juntado a través del tiempo. Las formas de ingreso son pero muy variadas. La más común, lamentablemente, es en las cavidades corporales de las mujeres. Como no se puede revisar, está prohibido, entonces pueden llegar a ingresar en esos lugares estos elementos. Si mal no le entiendo, cuando van a las visitas íntimas o tener relaciones con sus esposos, esos encuentros íntimos, ¿podrían llevarlos en la vagina a las mujeres, a los celulares? Exacto, pero no solamente en los encuentros íntimos, en los encuentros, digamos, familiares, pueden llegar a tenerlos encima también. Facundo Pastor, luego van al baño. A ver, claro, las requisas obviamente son limitadas en el caso del cuerpo de una mujer. Exactamente, es así. Doctor Facundo Pastor lo saluda. ¿Es cierto que hay todo un comercio entre los propios internos por el hecho de cargar los celulares? Porque también tengo la información y vi algunas imágenes de que se han incautado una gran cantidad de cargadores para alimentar lógicamente a esos celulares, pero que tampoco hay tantos cargadores por tantos celulares, con lo cual eso empieza dentro de la cárcel ser parte de la moneda de cambio. Sí, puede. Esto sucedió hoy a la tarde nomás. Esto que ustedes veían es una presentación en sociedad que hizo la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario de algo lógico, bien hecho, que es una requisa en las cárceles. Son 4 cárceles en verdad las que hay en Florencio Varela. Pero, ¿saben qué? A veces uno siente que a uno lo toman un poco por gil. Yo les voy a contar a lo largo de estos minutos, en el comienzo de Tercera Posición, por qué me llevo esa sensación de que a uno me parece que lo toman por gil. Para empezar es por esto, ¿no? Digamos, el hombre que está a cargo del servicio penitenciario bonaerense, ustedes lo escuchaban en el comienzo del programa, ante una pregunta que le hacíamos todos nosotros, decía que la mayoría de los teléfonos decomisados, que no son pocos muchachos, porque en lo que va del año se decomisaron 12.100 celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, según dijo el que está a cargo del servicio penitenciario bonaerense, los centran las mujeres en la vagina. Celulares. Que se sepa, no hay grandes causas iniciadas por esto, que supongo que será un delito. Digamos, llevar un teléfono en una parte íntima de una mujer debe ser un delito. No hay grandes causas, ni hay cantidad de denuncias sobre esto. En verdad, los que conocemos un poco de esto y los que charlamos con algún muchacho que está detenido, sabemos que el comercio de celulares es un negocio del servicio penitenciario. De todos los servicios penitenciarios. Ayer nosotros les mostramos un video grabado en Rosario por el Monchi Cantero, uno de los líderes de los monos, dirigido a la jueza Rodenas, que es una jueza que instruyó uno de los tramos de la causa de los monos y que ahora se presenta como candidata de Unión Ciudadana en Santa Fe. La verdad que hubo medios que lo exageraron diciendo que era una amenaza. La verdad que no era una amenaza, pero lo que sí era una demostración de poder es que en la cárcel de Coronda, donde no debería haber celulares, como en ninguna cárcel de la Argentina, había un celular y con ese celular el Monchi Cantero grabó un mensaje de queja porque la jueza Rodena lo estaba utilizando a él para hacer campaña política. Los celulares en las cárceles no deberían existir, pero son un negocio de los servicios penitenciarios y que no nos tomen por giles. Esta explicación de que las mujeres lo entran metido en sus partes íntimas. ¿Ustedes vieron lo que es el tamaño de un celular? Muchachos, por favor, no nos tomen por giles. Pero además está en la proliferación de celulares. Supongamos que haya mujeres que se animen a esto y que digan, bueno, lo hago porque me lo pide mi pareja y entonces me meto el celular donde me lo tengo que meter y me meto y me arriesgo a que me encuentren en la requisa porque no me pueden revisar las partes íntimas y entonces me mando. 12.100 celulares en lo que va del año, en la mitad del año. Hubo 12.100 mujeres que se metieron 12.100 celulares en las partes para entrarlos. Fíjense qué interesante. Encontraron más celulares que facas. Muchachos, no nos tomen por giles. Encontraron más celulares que facas. 12.100 celulares contra 7.900 facas. En las cárceles las facas se hacen de las cosas que están a mano.
a veces de un fleje, de un metal, lo van lijando en la habitación, en la celda, a veces de algo que roban de una cocina, se afanan un cuchillo que utiliza el cocinero y lo van afilando, a veces con una virome, a veces con una bombilla. Bueno, las facas se supone que son más fáciles de conseguir que los celulares. ¿Por qué hay más celulares que facas decomisados en la provincia de Buenos Aires? Porque el negocio es de los guardiacárceles. Claro, esto es incómodo de admitir, porque ¿qué se hace? ¿Lo tienen que echar a todo? ¿Con qué lo reemplazan? Este es el problema. Lo mismo pasa con la policía bonaerense. ¿Cómo hacer para hacer que la policía no recaude plata negra si fue criada? Los policías que más crecen dentro de las estructuras de las policías son los que recaudan dinero en negro cobrándole a los delincuentes de diferente escala. Es un gran problema. Pero digo, una cosa es que tengan un problema ellos y otra cosa es que nos tomen por giles a nosotros y nos den explicaciones un poco irritantes. Vean lo que pasó en Santa Fe. En Santa Fe hubo un gran, tal vez el mayor de los operativos. Ahí tienen el video de lo que encontraron en Santa Fe. Hubo un allanamiento contra 18 desarmaderos, ¿sí? En esos allanamientos encontraron mercadería, esperen que les digo, porque me acaban de pasar el dato exacto, recién fresquito. 120 millones de mangos en autopartes, 36 detenidos, 17 allanamientos, 15 eran depósitos grandes como estos, ¿no? La mayoría de los detenidos son comerciantes de autos, ladrones de autos, varios de ellos muchachos de la etnia gitana que se dedican a estos menesteres. La lista de detenidos es inmensa, son arriba de 30 y pico detenidos, y muchos de los autos robados eran robados en la ciudad de Buenos Aires y llevados ahí, al Gran Rosario, donde había montones de depósitos interconectados. Ahora bien, ¿saben cómo tuvieron que hacer este allanamiento? Con la Policía Federal. No lo hicieron con la Policía de Santa Fe, no lo hicieron con no lo hicieron con la Policía de Santa Fe, que era lo lógico. ¿Por qué no lo hacen con la Policía de Santa Fe? Porque la Policía de Santa Fe, por si no se acuerdan, es la misma policía que tiene terrible problema de connivencia con el narcomenudeo, con la banda de los monos y con todo esto, y se ve que ahora también tiene algunos problemas de connivencia con los cortadores de autos. Era como un mega shopping de autos cortados, ¿sí? 120 millones de pesos es lo que estima la policía que encontraron ahí. Tuvieron que pedirle ayuda a la Policía Federal porque los jueces que pidieron los allanamientos, que son jueces locales de Santa Fe, le dijeron, muchachos, con la Policía de Santa Fe no podemos hacer nada, que venga la Federal. Y tuvo que ser la Federal la que viniera a hacer la investigación, lo cual está bien y está bien hecha, y ahí tienen el resultado. Ahora, vean el tamaño de ese depósito. Nadie lo vio nunca. Había de estos depósitos, había entre 15 y 17, según se los mire. La mayoría de ellos están a cielo abierto. Nadie les llamó la atención, que pensaron que eran todos lugares de chatarra. En varios de estos depósitos se estaban cortando ahí mismo autos de alta gama, ¿sí? Una de las cifras que salió es que estaban cortando más o menos 20 autos de alta gama en el mismo momento en que entraron, ¿sí? Esto habla de la impunidad con la que se manejaban. Los autos eran robados, les decía, en el conurbano, en la capital, en otros lugares de Santa Fe, en otros lugares de zona norte, se llevaban ahí, y de ahí venía el intercambio. Vos necesitas una puerta de un BMW, acá la tenés, te la mando, después se alimentaban los talleres mecánicos. El mismo gran comercio de los desarmaderos que estalló a comienzos de los 2000, bueno, ahora trasladado a las afueras de Rosario y a varias localidades de la provincia de Santa Fe. Nadie veía estos lugares. Tuvieron que encontrarlos con drones. No, muchachos. Por eso es que les digo que a veces nos toman por giles. Ayer yo les mostré también un video de cómo en la provincia de Misiones habían encontrado 4.000 kilos de marihuana. Y el allanamiento lo pidió un juez de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos, un juez federal. La policía de Misiones nunca había visto nada, no se había enterado que la empresa Transporte Montalbán había crecido de manera exponencial y que tenía depósitos y depósitos, y que tenía un depósito incluso al borde de la ruta donde había 4 toneladas de marihuana. Nunca se habían enterado. Cuando finalmente allanan y encuentran las 4 toneladas de marihuana, las pusieron así en filita,
Hay una fila larga, 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 al borde de la ruta, custodiado por 2 o 3 policías. Daba como para que alguien se afanara, aparte de la marihuana. Y digo, después está lo que decimos siempre, el mexicaneo, que parte de la droga termina alimentando a los dealers o terminan comprando buches. Digo, estas son las cosas que uno dice, ok, se presentan los allanamientos, se presentan las operaciones contra los tipos que venden, que tienen celulares en las cárceles y con esos celulares hacen secuestros virtuales o lo que sea. Se presentan los operativos contra los desarmaderos de autos, se presentan los operativos contra el narcotráfico. Pero hay veces que uno se siente que no le están diciendo toda la verdad, que nos muestran una fachada como queriendo decir, acá está, acá somos tan eficientes, estamos haciendo las cosas bien, pero cuando uno rasca un poquito detrás, dice, muchachos, no se están tomando por giles. Resulta que en los teléfonos celulares que están en las cárceles nos dicen que los entran las mujeres en sus partes íntimas. Resulta que los mega desarmaderos de la provincia de Santa Fe nunca los vio la policía de Santa Fe, nunca allanaron nada, nunca los vieron tampoco las autoridades municipales, porque al fin y al cabo un desarmadero no es algo sobre lo cual tenga que ir solamente la policía. No les llama la atención los inspectores municipales, a los intendentes del lugar no se enteran que hay un desarmadero. ¿Dónde están las denuncias que firmaron contra los desarmaderos los intendentes de los diferentes lugares de Santa Fe? Ninguna. Y lo mismo en Misiones. La policía de Misiones y los jueces federales de Misiones no se enteraron que había una empresa de transporte que prosperaba y prosperaba y prosperaba y tuvo que venir un juez de otro lado a pedir el allanamiento porque no confiaba en las fuerzas locales. Esto se llama protección territorial. Protección territorial. El que está en el lugar arregla con el que va a cometer un delito, le cobra un peaje o forma parte del negocio y si cae porque viene alguien de afuera que se mete en el territorio ajeno. Así funcionan las cosas en la Argentina. Eso sí, de todo esto en la campaña electoral se habla poco. No habla Cambiemos, no habla Unión Ciudadana, porque claro, son los que están y los que estuvieron. ¿Qué van a decir? Si son parte de lo que pasó. Y lo poco que hablan tampoco dicen demasiado qué hay que hacer, porque uno se lleva la impresión de que nadie sabe qué carajo hay que hacer. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Aquí lo tengo a Juan Enrique, mientras tanto, que se va preparando, porque hoy fue un día para hablar del dólar, Juan, y Juan me tiene el dólar caliente, ¿no? Porque fue el día de que el dólar estuvo a 18 pesos. Superó, Rolando, 18,05. Mucho nerviosismo en la City porteña. Resulta que se terminó el dogma de no intervención en el mercado. El Banco Central hoy vendió 580 millones de dólares y suma en 4 intervenciones más de 1.300 millones de dólares. Recordá que el Banco Central, su presidente Federico Sturzenegger, decía que no iba a intervenir. Resulta que hay mucho nerviosismo de empresarios. ¿Será porque el domingo son las PASO? ¿Será porque se viene el super martes 15 que vencen 570.000 millones de pesos en Levax el próximo martes, Rolando? Y en el medio las PASO. Vamos a ir desglosando un poco la información porque hoy solamente vendieron 584 millones de dólares. Se había hablado de 600 millones de dólares, pero 584 millones de dólares fue la mayor intervención de todas las que hizo el Banco Central en la administración de Sturzenegger en los últimos tiempos. En 9 días vendieron 1.300 millones de dólares. Además, hicieron una suscripción de 600 millones de letes, que serían como una especie de deuda interna, digamos. Lo que vos decías, que hay un vencimiento de Levax a corto plazo inmediatamente después de las PASO. Pero también hay que agregar que hubo una caída en la bolsa. Hoy la bolsa negoció bajo, digamos, que era la caída más fuerte en los últimos 7 meses. Negoció en su menor nivel en los últimos 7 meses. Algo está pasando en la economía. Y además la intervención hoy del Banco Central fue después que no lograban bajar, o sea, no lograban bajar el nivel del dólar. Y la barrera, el 18, el número 18, no es que estamos jugando de la quiniela, se convirtió en una especie de número cabalístico, digamos. No era una buena noticia que sobre la semana de las elecciones se les disparara el dólar por arriba de los 18 mangos y hubo que poner la banca, siempre gana, pero esta vez tuvo que poner plata. Acá tenemos un poquito el detalle de cuánto fue la progresión de la plata que hubo que ir poniendo, que puso el Banco Central, ¿no? Hoy ahí dice 600 millones, en verdad fue un poco menos, fueron 584 millones de dólares, ayer hubo 208 millones de dólares, el lunes 165 millones de dólares, y así es que se fueron
poniendo estaba la ganancia. Rolando, vos lo decías, la caída de la bolsa tiene que ver con que los inversores están nerviosos, se deshacen de las acciones, hacen pesos y se van al dólar. Resulta que las PASO parece que es un tema muy importante el próximo domingo. Y el Supermartes también está muy cerca. Hay muchos pesos en juego, 570.000 millones. Explica bien lo que es el Supermartes. ¿Por qué tanta preocupación por el Supermartes? Porque recordemos que las Levax ahora, digamos, la licitación primaria se hace una vez por mes y se viene haciendo a mediados de cada mes. Y justo toca el martes 15 de agosto. O sea, el Banco Central tiene que convencer a los tipos que tienen Levax que no se vayan al dólar porque por el resultado electoral o por lo que sea. Que les sigue conveniendo quedarse en las letras. Los convence con la tasa de interés que está en el 27,50, 27,5. Resulta que, bueno, el nerviosismo por el resultado de las PASO hace que los inversores empiecen a mirar más enamoradamente al dólar. Y eso es la tensión que está viviendo en este momento el mercado cambiario. Aquí lo tengo Javier Milei y le voy a preguntar, ¿qué está pasando, amigo? ¿Qué está pasando? ¿Qué tal, Rolando? Mira, cuando vos querés entender lo que pasa en el dólar, básicamente hay que entender la lógica del mercado monetario. En la medida que la cantidad de dinero local excede a su demanda, el poder adquisitivo del dinero cae. Esto quiere decir que todos los precios de la economía suben, incluido el del dólar, que es un bien más. Básicamente, hoy en el mercado... O sea, ¿vos decís que no es especulativo o sí? No. Especulativo es... Siempre. El placer de la vida, es una palabra sagrada. ¿Sí? Digamos, porque quiere decir, vos cuando te levantaste hoy a la mañana, ¿creías que te iba a ir bien o te iba a ir mal? Tuve un momento que pensé que me iba a ir bien, después se me pasó. Pero te levantaste, Sí, porque si no te quedas después en la se me cama. pasó, arranqué, sí. Digo, pero estuviste especulando. Sí. Esa es parte de la vida, es decir, todos queremos hacer lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hoy están interviniendo en el mercado cambiario 3 elementos para explicar el dólar. En primer lugar, la cantidad de dinero que emitió el Banco Central está 10% por encima de lo que tenemos estimados que sería... No era que no iban a emitir más, que iban a emitir menos, ¿no era? No. Emite para financiar al fisco, entre otras cosas. Entonces, vos tenés un problema que tiene que ver con que sobran 10% de la base monetaria. Hay 10% de dinero de más. Por otra parte, hay otro problema más, que es que cuando los exportadores no te liquidan, no solo que tenés menos oferta de dólares, sino que tenés menos demanda de dinero. Y como si todo esto fuera poco, el candombe electoral te hace caer la demanda de dinero. Todo eso te hace que genere un exceso de pesos en la economía y lo que vos vas a ver es un impacto sobre el tipo de cambio y lo que vas a ver, por otro lado, es que también se van a acelerar los precios. Otra de las cosas. Nos dicen, no, el dólar no sube el dólar y esto no se traslada a precio, pero ahora ya están anunciando... Están diciendo que vienen los aumentos de precio en las listas del supermercado con entre un 5 y un 10%. Pero porque, a ver, depende de cuál es la raíz del problema. Si la raíz del problema es un problema de oferta y demanda de dólares y nada más, no se traslada a precios. Ahora, cuando el problema es que hay un exceso de oferta de pesos y cae el poder adquisitivo del dinero, no solo sube el dólar, suben todos los precios, porque lo que está perdiendo valor es el dinero. ¿Otra vez? Otra vez. Claro, porque justamente hay dinero de más. ¿No era que este plan económico venía a resolver lo que había sido un vicio crónico del programa económico del kirchnerismo? A ver, bueno, digo, este gobierno, digamos, en algunas cuantas cosas le está pifiando, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos, Juan lo mencionaba muy bien, digamos, tenés el tema de las Levax, ¿no? Por ejemplo, en las últimas licitaciones, el Banco Central no ha podido renovar todo el stock de Levax. Entonces, ¿qué debería haber hecho el Banco Central? Digamos, de manual. Tendría que haber subido la tasa lo suficiente como para dejar la cantidad de dinero en el mismo nivel que tenía en mayo. Esto genera miedo porque dicen, bueno, esto seca la economía y encarece el crédito. Eso es otro problema. Pero supongamos, digamos, eso es lo que tendría que haber hecho el Banco Central. El Banco Central no hizo eso. Entonces, o subís la tasa o vendés los dólares. Entonces, como lo apretan para que no suba la tasa, bueno... Si se te cae la demanda de dinero, vos tenés que vender dólares. Y después quiero hacer una aclaración. Cuando vos tomás el discurso inicial del presidente del Banco Central sobre la política monetaria, él no dice que no va a intervenir. Él lo que dice es que solamente va a intervenir cuando ve un exceso de volatilidad. La verdad es que vos hoy estás viendo una fuerte caída en la demanda de dinero y desde mi punto de vista sería una irresponsabilidad
no vender los dólares frente a un problema de caída de demanda de dinero. ¿Por qué? Porque si no... Además, con la cantidad de reserva que tiene, puede afrontar cualquier apuesta. Eso es lo que te quería decir. ¿Qué tiene el Banco Central para enfrentar una corrida, si fuera el caso? Le sobra la plata. Claro. Tiene 15.000 millones de dólares que los puede usar instantáneamente. O sea, si mañana quiere el Central, sale, pone 15.000 millones y parte el mercado. Pone el tipo de cambio en 10 si se le ocurre. No lo va a hacer, ¿ok? Está bien, pero hay un síntoma, digamos, hay un síntoma. Obvio, lo que está pasando... Alguien se está pasando al dólar. Pero. ¿Qué está cayendo la demanda de dinero? Acá lo tenemos a Juan Enrique con más datos, pero antes, si no pudiste cobrar todavía tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Si encima tenían deuda en dólares, le van a tener que llamar a Cacho Paleta y pedirle un refuerzo porque a medida que el dólar siga subiendo se complica tener una deuda en dólares. Juan, ¿qué pasa con los precios entre tanto? Porque empiezan a conocerse los índices de inflación de julio y se acercan a un temido 2%. Rolo, antes que todo quería aclarar lo siguiente. No sobran dólares. 15.000 millones de dólares solamente puede alcanzar para contener la mitad de los vencimientos de las LEVAX del supermartes. Con eso no quiere decir que todos los vencimientos... Pues sí que se pasarían... Todos los vencimientos pero, no valen al dólar. Lo que digo es, 15.000 millones de dólares... Espérense un poquito. Poner 15.000 millones de dólares en el mercado significa achicar la cantidad 30%. Es decir, es un apretón monetario como el que pegó la Reserva Federal en la crisis del 29 o el que pegó en la convertibilidad el Banco Central. Y no solo que tiene esos 15.000 millones, tiene 10.000 más en la línea también para operar. O sea que tiene 25.000 millones de dólares. Y después puede usar otras herramientas más que son la contrapartida de los 25.000 millones de dólares restantes. Con lo cual, si quiere, el Banco Central hace un desastre. Ahora, el problema es que, digamos, acá acá la clave es si sobra pesos, ¿cómo lo sacas? Mi hipótesis era, vos tenías que subir la tasa todo lo que fuera suficiente como para dejar la cantidad de dinero constante. Si aún así el dólar se te especializaba, te estaba mostrando una caída en la demanda de dinero, entonces vos tenés que entregar los dólares. Yo te propongo un escenario. Y si gana Cristina, los inversores extranjeros dicen, el martes, ¿sabés qué? Mejor me voy de acá, de las LEVAC, me voy de la Argentina hasta que se vea en octubre y que se vea qué pasa con el gobierno y hasta octubre me salgo de la LEVAX. ¿Cuánta plata tienen que poner para compensar? A ver, ese caso es interesante. A mí me parece muy interesante. No todos los escenarios en los que gana Cristina son iguales. A ver, si la elección del domingo muestra que no solo gana Cristina, sino que tiene todas las condiciones para perfilarse, sí, para hacer... Porque el segundo es Massa y el gobierno va tercero, ponele. No, está bien, pero no, acá el gran problema es Cristina. Es decir, si Cristina gana y tiene perspectivas para ser presidente nuevamente en 2019... Eso no lo vamos a ver ni en octubre. Bueno, digo... Eso es la lectura del mercado de paranoico. No sé, suponete que estoy diciendo algo que ninguna encuesta dice, pero llegas a sumar 45 puntos, agarrate. O sea, porque no la vas a bajar con nadie. O sea, entonces, eso es paranoia de financiero. En ese escenario, digo, vas a ver los bonos hacerse torta hasta que la tasa en dólares llegue al 15%, vas a ver saltar, digamos, las LEVAC no te la van a renovar y te van a atacar el peso comprando dólares, ¿sí? Digamos, vas a entrar en una situación además recesiva, con un desequilibrio fiscal monumental que nadie quiere financiar, con lo cual la piña es inexorable ahí. Digamos, ahora, después hay otros escenarios. Hay que ver, digamos, porque acá ¿cuál es el problema? Lo que significa Cristina para el capital. Cristina es la sodomita del capital. Es digamos, su gobierno fue el peor gobierno de la historia. Sí, el último gobierno de Cristina particularmente... Depende para quién. Bueno, está bien, digamos, hay cosas que yo no, digamos, no estoy para ahora vamos a juzgar. hablar sobre Cristina. Quiero hablar un poquito con Juan sobre la cuestión de la inflación, porque mientras tanto los precios se siguen trasladando, Juan. ¿Qué hace? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué fue? ¿Qué le pasa? Vení. ¿Qué te dio la timidez? ¿Qué le
pasa? ¿Qué pasa con...? ¿Qué es esto? Vamos a surfear, Rolo. Ayer viniste de piloto. Mirá. Hoy, ¿qué te Mirá. pasa? ¿Y esas tetas? No, ¿cómo es? Mirá. Los pectorales. Estás un poco andrógino, te digo, ¿eh? Poneme, por favor, Trebuch. poneme la música. Usted, estás un poco... Sacate la pechera, porque acá atrapaste el micrófono, querido. Ahí. ¿Qué estás surfeando? A ver, ¿qué es lo que estás surfeando? ¿Qué es Rolo, lo que bueno, haces? vamos a hablar en serio ahora. Se terminó, vamos a hablar en serio. Mirá, Rolo, vos sabés muy bien, acá tenemos esta placa, mirá qué cierto que es esto. ¿Por qué suben los precios? Vos lo preguntabas recién, claramente. ¿Por qué los precios aumentan cuando aumenta el dólar? Cuando vos le sacás los cupos de exportación y las retenciones al trigo y al maíz, estás dolarizando los alimentos, porque trigo y maíz es el 80% de los alimentos. Y acá tenés el aumento, esta es la ola, por eso traje la tabla de surf, a ver si podemos ¿Vos decís que no va a tapar el agua? Volvé a la imagen anterior. Fíjate lo que es aceite, leche, pan que tiene que ver con el maíz y arroz. El aumento de alimentos es fundamental. Dolarizaste la economía. Ahora sí, sigamos a la siguiente imagen. Espera. Ahí yo quiero que alguno de los dos economistas que tengo acá me explique lo del aceite. La Argentina es una potencia aceitera. Nos vendieron durante años que la Argentina es uno de los polos aceiteros más grandes del mundo. El aceite fue lo que más subió el año pasado, contra todos de todos los alimentos, un 160%, no sé cuánto había subido. Y ahora vuelve a subir. De todos los aumentos que van a venir este fin de semana, es el 10%. O sea que ya esto es joda o hay algo que no entiendo. Rolando, no, es muy simple, Rolando. Sí. Si vos aceite... Vamos a ver las dos explicaciones. ¿Eh? No, maíz y trigo, ¿no? Si vos al exportador le pagás acá 9,60, le aplicás retenciones y le ponés cupos, es decir, tenés que vender tanto maíz y trigo acá en la República Argentina, el exportador tiene que venderlo a 6. Si vos le sacás los cupos y le sacás las retenciones, él lo puede vender a 9,60. Y lo puede vender afuera, al exterior, exportarlo a 9,60. Le devaluás a 14, lo puede vender a 14. Pero no había algo que se llamaba economía de escala, que decía si vos te pagaban más, producías más y después en algún momento eso se abarataba. No, pero Rolo, si vos le sacás los cupos, exporta todo. Y si vos lo querés comprar acá en la República Argentina, lo pagás al precio internacional. Por eso copia el valor del dólar. A ver, Javier. Es muy simple. A ver, digamos, lo que está explicando Juan solo lo que hace es explicar el nivel. Porque una retención lo que hace es moverte el nivel. La tasa de variación tiene que ver, digamos, en el caso de los productos que tienen un mercado internacional, tiene que ver justamente con la tasa de devaluación. Ahora, ¿qué es lo que hace que haya una devaluación? La devaluación es una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces, esto puede deberse a condiciones propias del mercado. O sea, cuando vos tenés que son condiciones propias del mercado cambiario, queda todo encriptado en el mercado cambiario. Y ese precio que mejora en el mercado, digamos, ligados al sector externo, tienen una contrapartida de los otros que suben menos o caen. Está bien, pero ¿sí? ponele el dólar, no, la LEVAC, pero está bien, es para un núcleo chiquitito, no, pero, el aceite para el común de la gente. No, pero es que no, pero el problema es que todos estos mercados están interrelacionados. Cuando vos no renovás LEVACs, porque se cayó la demanda de activos en pesos y te vas al dólar, lo que está reflejando eso, que la demanda de pesos en la economía está cayendo. Cuando la demanda de pesos cae, y además están sobrando pesos porque emitió de más el Banco Central, eso lo que hace es que el poder adquisitivo del dinero caiga. Esto quiere decir que todos los precios van a subir. Es decir, sube, digamos, el del dólar, sube el del rabanito y suben todos. Porque lo que está perdiendo valor es el dinero porque la gente no lo quiere tener. Cuando la gente consuma menos. Exacto, porque aún así sobran los pesos porque no los quiere nadie. Entonces, cuando vos no los querés los pesos, te los sacás como sea y, digamos, y los precios suben. Rolando, eso es tenemos una economía dolarizada. Dependemos del dólar porque también abrimos el mercado de las importaciones. Pero ojalá nos dolarizáramos, entonces saquemos todos los pesos y Javier, vayamos dejemos de tener moneda. ¿Cómo aumentaron las importaciones durante este año en ciertos productos? Acá lo podemos ver en la siguiente imagen. Mirá. 40% en vehículos, 18% en combustibles, 17% en bienes de capital y en bienes de consumo masivo 16%. Esto hay que tener dólares, sube el dólar y te sale más caro. Ahora, tenés combustibles, ¿no? Fíjate lo que representa el combustible en los fletes, en el transporte.
Y acá tenés claramente que la última vez que aumentó la nafta, 19,80, fue el 1 de julio y el dólar estaba a 16,30. Y recordemos que el Ministerio de Energía cerró un acuerdo con las petroleras que cada vez que aumente el crudo, cada vez que aumente el biocombustible y cada vez que aumente el dólar, va a aumentar la nafta, va a aumentar el transporte y van a aumentar todos los productos de la economía. Muchachos, va a seguir Javier. aumentando todo. Javier, gracias por venir. Sí, va a seguir subiendo porque la demanda de dinero se está cayendo y la oferta no se la puede controlar. Semana que viene te quiero acá para analizar qué pasó con las elecciones. Gracias Contá por venir. conmigo. Néstor, ¿qué está pasando en la Patagonia? Porque Santiago Maldonado no aparece. Bueno, hay que pensar si no aparece, porque lo vieron por lo menos en 3 lugares diferentes. Es decir, apareció en todas partes. De no aparecer y llevaba una semana desaparecido, comenzó a aparecer en todas partes. Lo vieron en 3 lugares diferentes simultáneamente. Ese es el viejo truco de cuando Exactamente. desaparece alguien, empiezan los rumores de inteligencia que apareció en otro lado. La única información concreta que hay a esta altura sobre Santiago Maldonado es que la última imagen que tienen testigos que aún no han declarado ante la Fiscalía es de él intentando llegar hasta la vera de un río que no conocía para cruzarlo y siendo detenido por un grupo de gendarmes. Además de eso, dicen haberlo visto golpeado. Ayer aquí alguien nos decía que también estaba la versión de que había sido herido de bala. Nosotros no tenemos esa información. Sí que hay testigos que lo vieron golpeado. Ser ascendido a una camioneta blanca que estaba junto con las camionetas de gendarmería, pero que no estaba ploteada. Ahora, fíjense lo que son las paradojas. El New York Times, el Washington Post no están hablando ni de la reactivación en Argentina, ni de los brotes verdes, ni siquiera de la elección, ni si gana Cristina. Para ambos diarios, la noticia que vino de la Argentina y que valió la pena fue esta: el regreso de un desaparecido político. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad considera que hay que ofrecer una recompensa, que Gendarmería no lo tiene, que no lo vieron, que no saben, pero las camionetas fueron prolijamente lavadas y la faja de seguridad que había sobre una de esas camionetas también fue violentada. Este es el tema central, Rolando. Las camionetas fueron lavadas, hay testigos que dicen que fueron lavadas y que fueron levantadas las fajas de seguridad. Y además de eso, hoy se sumó a la cantidad impresionante de organismos internacionales que están pidiendo por Maldonado, se sumó Amnistía Internacional. Ya hay un reclamo internacional que traspasa claramente las fronteras de la Argentina pidiendo por su aparición con vida. Y lo que habrá que decir es que más allá incluso de alguna filmación en una estación de servicio en Entre Ríos, donde aparece una persona y alguna foto que dice que es la última de Maldonado con vida, que es una foto vieja, que no es una foto actual. Más allá de esto, lo cierto es que cada minuto que pasa decrecen y decrecen ostensiblemente las posibilidades de que Maldonado aparezca con vida. Ayer contábamos que había una intención de buscar el cuerpo de Maldonado río abajo, de ese río que sospechan que él no llegó a cruzar, de buscar su cuerpo río abajo. Ahora, si él no llegó a estar el río y su cadáver efectivamente aparece río abajo, ¿qué pasó? La explicación es muy simple, alguien lo tiró. Mientras no aparezca, a Maldonado se lo sigue buscando con vida. Porque esa es la hipótesis más seria, Sí. digamos. Todo esto que lo vieron de acá y de allá, hay que demostrarlo. Porque digo, Santiago Maldonado seguramente no era un muchacho que no leía los diarios, no leía los portales de noticias, no escuchaba la radio ni la televisión, ni sabe que lo estaban buscando. Está la familia desesperada en las conferencias de prensa diciendo que aparezca con vida. Y a medida que pasan los días, la cosa se complica. Y hay una información adicional, tanto el Juzgado Federal de Esquel cuanto la Fiscalía, que no se sabe por qué tiene delegada la causa. Y vamos a explicar por qué tiene delegada la Fiscalía. Si la Fiscalía tiene delegada la investigación, esto ocurre cuando no hay imputados. Lo que el juez está diciendo con esta medida es que no está responsabilizando a nadie, no ya a Gendarmería, sino a nadie de la desaparición. Está hablando de una desaparición que no tiene un responsable. Entonces, si no hay un responsable, la causa es NN. Y si es NN, debe investigar la Fiscalía. No es que ¿La el juez investigación pueda hacer. está a la altura de lo que debería hacerse en esto? Vos que estás en los tribunales federales, digamos, conocés bien los tribunales federales. ¿Está a la altura de cómo se debe investigar un desaparecido político? Rolando, cuando desaparece una persona, las primeras 24 horas son fundamentales. Y las primeras 24 horas en esta causa se desperdiciaron. Esas primeras 24 horas que son en un secuestro, en la desaparición de una joven, de un adolescente, en la desaparición de una persona, en esas 24 horas se puede hacer todo.
cuando pasan esas 24 horas las posibilidades son mucho menores. No es cierto que no se esté rastrillando el lugar. No lo está haciendo una fuerza a orden de la justicia, pero lo están haciendo los propios integrantes de la comunidad mapuche. Están buscando en el lugar a ver si aparece Maldonado, y Maldonado todavía no aparece. Y quiero preguntar a Gustavo Vera, que es precandidato a legislador por la ciudad, en el espacio de Unión, ¿cómo se llama? Unidad Porteña. ¿Qué opinas de esto? Hecho gravísimo, por eso ha tomado repercusión internacional, que tiene mucha relación con el primer punto del informe. Estamos frente a un experimento oligárquico que está agotado, un gobierno, digamos, que lo único que tiene como respuesta un modelo que excluye a un tercio de los argentinos es... Una cosa es la economía, otra cosa es desaparecer gente. Una creciente represión y encubrimiento. Hubo un programa escandaloso de la Nata el domingo, tratando de inventar una supuesta guerrilla mapuche, una operación de encubrimiento. Bueno, los muchachos no son precisamente pacíficos. Hubo una operación... Los propios mapuches que criticaron esa Lewis organización. es mucho menos pacífico que ellos. Y Benetton también. Seguramente tiene su fuerza de seguridad. Digo, Ahora discutimos. acá están ocurriendo hechos gravísimos de descontrol. Y tiene que ver con el primer informe y con la introducción también. De descontrol total del Estado. O sea, así como hablaste del narcotráfico, que nadie se hace cargo y nadie sabe ni quiere resolverlo. No. Del mismo modo, acá se nombran en la ciudad dos jefes de gobierno que están presos por coimero. Uno salió bajo fianza, el otro no sé qué pasó. La AFI no da respuesta. Hoy sale un artículo interesante en un diario que menciona que la AFI hace mucho tiempo que está infiltrando ilegalmente a la comunidad mapuche y no aporta ningún dato en la búsqueda de este muchacho. O sea, que hay una operación de encubrimiento gravísima y me parece que... Bueno, porque esto, tienen el culo suyo, para y decirlo. esto se lo frena del mismo modo que se frenó el 2x1 en la Corte. El viernes con una movilización multitudinaria, más allá de las banderías, sin bandería, en total unidad, porque estamos frente a un régimen que claramente tiene una economía que está a la deriva, los precios a la deriva, el martes 15 que no sabemos qué va a pasar. ¿El régimen o gobierno, quiso decir, Vera? Gobierno. Ah, gobierno bien. y partes del régimen. Por ejemplo... No, pero no es lo mismo, usted sabe que no es lo mismo. No, hay parte, es cierto, tenés razón. Hay parte de, por ejemplo, la justicia no está actuando claramente como explicó tu colega. Sí, pero donde yo sé no depende, hasta donde yo sé no depende del gobierno, la justicia, ¿no? El informe que hizo el defensor oficial es bastante contundente como para investigar concretamente la gendarmería. Ha demostrado que hay por lo menos una serie de indicios que permiten sospechar, digamos, que hay que investigar si fue subido Además, digo, ahí me parece que la diferencia... Hay varios elementos, digamos. La diferencia es que una cosa es que en una represión en el medio de una ciudad no encuentren a un muchacho. Otra cosa es que en una reserva mapuche desaparezca un muchacho y que los últimos que lo vieron cuando lo golpearon y lo subieron. En medio de una cacería, que es lo que informa el defensor oficial. Va a depender de quién. Yo ni siquiera digo si es una cacería o no. Los últimos que lo vieron al lado de los gendarmes que se lo estaban subiendo en una camioneta. Lo que pasa es que esto viene tan enrevesado que tampoco los mapuches quieren declarar ahí. Sí, claro, los mapuches rechazan declarar allí. Hay un tema importante en todo esto a propósito de la movilización del viernes. Se habla de una politización de esa movilización y se utiliza como argumento que la abogada de la familia Maldonado es Eli Gómez Alcorta. Bueno, no es cierto. La abogada de la familia mapuche se llama Verónica Heredia. ¿Y quién es Verónica Heredia? La abogada que representó al anterior desaparecido en democracia, en la transición entre 2002 y 2003, se llamó Iván Eladio Torres, era un ciudadano chileno que fue desaparecido por la policía de Comodoro Rivadavia y a mediados del año pasado 2 policías de Chubut fueron condenados a penas de 12 años de prisión por haber hecho desaparecer a este ciudadano chileno. Bueno, esa es la abogada que representa a la familia Maldonado y la que se puso al frente de la causa judicial, que habrá que decirlo, Rolando, avanza prácticamente nada. ¿Para vos es una excepción o es algo que puede convertirse en algo frecuente? No, el aumento de los rasgos represivos y el descontrol y la falta de conducción política de la Fuerza de Seguridad lleva más la descomposición social, producto de el entrevero de la Fuerza de Seguridad con el narcotráfico, con la corrupción, la falta de conducción política. Son un montón de factores combinados que te da esta chapucería donde, digamos, desaparece una persona, no se sabe qué pasó, nadie da respuesta, al gobierno en lugar de buscar... Pone una recompensa. Pone una recompensa y arma programas con sus periodistas amigos, armando escenarios de supuesta guerrilla.
Y ahora, perdónenme, pero a mí, yo esta ya la vi varias veces, ya cuando empiezan a decir que lo vieron. Acuérdense lo que pasó con Araceli Fules, digamos, la típica la bonaerense. Estaban los muchachos de la bonaerense, llevaban dormida a la fiscal, que uno nunca sabe si esa fiscal era parte del problema o era parte de la solución, la que investigó la desaparición de Araceli Fules. Y decían que la habían visto en San Nicolás, que la habían visto con un camionero y el camionero la encontró el perro. ¿Te acordás cuando se fugaron los del triple crimen? Sí. Bueno, ¿cómo los encontraron? Los encontró la AFI, no los encontró la AFI. Fue un señor de un campo donde se metieron esas personas que fue... Y llegaron los gendarmes de rutina y lo cagaron a tiros. Y la AFI lo vendió como que lo encontraron ellos. O sea, si vos tenés un descontrol con el dólar, con los precios, con el mercado interno, no sabés dónde va la economía, ya ni siquiera electoralmente tenés chance. Y con la fuerza de seguridad pasa otro tanto. Pero el gobierno dice que no hay ningún dato para establecer de que este es un desaparecido político. Esto es lo que dijo el gobierno, dijo Di Frigerio, que se está haciendo un uso electoral de dicha circunstancia. Es una desaparición de una persona. Esto dijo... A ver, hay que aclarar que Maldonado dígaselo no era al ministro. Pero a ver, muchachos, nosotros podemos decir lo que sea. Es una persona. El Comité de Naciones Unidas para la desaparición de personas le dijo al gobierno: tome medidas urgentes, busquen a este tipo. Exacto. O sea, dijo, acá... Que no era militante de la Corte Naciones Mapuche. Unidas. Estamos de acuerdo, estoy contando lo que dijo el gobierno, nada más. Estoy contando lo que dijo el gobierno. Fue a ver un amigo. No es una persona. no te es podría el haber- militante En mapuche. esta el gobierno está mintiendo porque hace una semana de las elecciones están mintiendo descaradamente. Y Digo, si lo fuera, sería igual también una desaparición Naciones forzada. Unidas les está diciendo, busquen a este tipo. Exactamente. Y está pasando lo mismo que pasó en el caso de Milagrosala, que ignoraron, dijeron, bueno, ¿qué? Naciones Unidas, qué sé yo, qué sé cuánto. Acá hay un comité contra la desaparición de personas, que el mismo comité que está puteando a Maduro en Venezuela le está diciendo a la Argentina que aparezca este muchacho. Digo, no es joda, pero en fin. Ahora vamos a hablar un poco de quiénes son estos mapuches que reivindican la violencia política como manera de hacer política. Para el gobierno dicen que están financiados por ingleses y que quieren armar una república mapuche en la Patagonia. Pero antes, si fuiste víctima de un accidente y no obtuviste solución a tu reclamo, nosotros te recomendamos que vayas a ver a la gente de Life Group. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. Un comunicado firmado por la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche asume la responsabilidad del ataque al refugio Neumayer y habla de guerra contra los estados de Argentina y Chile. Resistencia Ancestral Mapuche, todos hablan de esta organización que tiene métodos muy violentos de reclamo. ¿Quién financia la RAM? Bueno, atrás de la RAM hay una organización inglesa que es la principal aportante de RAM. Hago un llamado al pueblo nación mapuche a seguir recuperando nuestro territorio, a seguir avanzando nuestra autonomía, a seguir resistiendo por nuestros derechos, a seguir resistiendo contra el invasor. Ellos, digamos, quieren sacar a determinadas personas que dicen que usurpan sus tierras y que son extranjeros y, por otro lado, son financiados por un Estado que en la Argentina, digamos, o por lo menos tiene cierto conflicto con nuestro país, ¿no? Tenemos que seguir luchando. Santiago tiene que aparecer. El rojo tiene que estar en libertad. Basta de terrorismo de Estado. El pueblo mapuche está de pie. Los pueblos originales se están organizando. Y la gente consciente seguirá reclamando sus derechos. Seguirá reclamando por vivir de una manera digna y justa. Todos somos seres humanos y tenemos derecho a reivindicar nuestros derechos. Bueno, ahí tienen algunas de las voces que se escucharon estos días, porque una cosa es el conflicto con la desaparición de Santiago Maldonado y otra cosa es qué hacer con algo que hace tiempo que no se veía en la Argentina, que es una protoguerrilla, vale decir, gente que ataca objetivos con algún grado de violencia, de armas de fuego, de incendios y ataque, y encima esto le agrega un componente de pueblos originarios, digamos, porque ellos son mapuches.
¿Qué es esto? ¿Qué es la resistencia ancestral mapuche? ¿Qué se sabe de esto que dice Patricia Bullrich? Patricia Bullrich no dijo quién lo financiaba, dijo los británicos financian... Sí, trato de interpretar a Patricia Bullrich. A ver, yo no tengo la precisa. Hay un sitio que se llama, te lo digo concretamente, se llama Mapuche Link, que tiene la dirección... Mapuche Style. Sí, que tiene la dirección en Bristol, Inglaterra. Yo creo que desde ahí se toma Patricia Bullrich para decir esto. Supongo, ¿sí? Supongo. Y hay otro dato. La comunidad mapuche, en su mayoría, emitió un comunicado diciendo que estaba en contra, no apoyaba a estos locos de la RAM. ¿Sí? ¿Sí? Esto también es un dato, tengámoslo en cuenta también. Y ahí también habría que debatir si los mapuches son o no originarios de nuestras tierras. Es una discusión mucho más... Estaba antes que nosotros, amigo. Lo que seguro... Bueno, está bien. Es un poco... Lo tiro en la mesa, si quieren después lo discutimos. ¿Puedo hacer una observación? Una guerrilla con una página web suena medio como contradictorio, como un oxímoron. Un cuento chino de Lewis y Benetton, los verdaderos usurpadores, los verdaderos violentos. Que Lewis y Benetton están defendiendo nuestras tierras y la soberanía nacional, no jodamos. O sea, Bullrich, agente de Montoto de Israel, no tiene autoridad moral para hablar. Dejo la pregunta. ¿Los araucanos, que eran los mapuches, son originarios de estas tierras o no? No. Aquí lo tengo Alejandro Biondini, de Bandera Vecinal, candidato a diputado. Usted como nacionalista, ¿cómo la ve? ¿De qué lado se pone? Bueno, yo me pongo del lado de la Argentina. Del lado del y acá se complicó, ¿eh? Porque la Patagonia está complicada en materia de argentinidad. Claro, yo creo que por un lado hay que dividir la situación de Santiago Maldonado, creo que hay que investigarlo, ver la situación de esta persona, que sin duda es preocupante. Y por otro lado está toda esta cuestión, este tema mapuche, que hay que desvincularlo también de este tema del actual gobierno con el cual nosotros estamos en la vereda de enfrente. El tema mapuche empieza hace varios años. Y lo que es cierto es que existe una organización que se llama Enlace Internacional Mapuche, que efectivamente tiene su sede en Bristol, que tiene solamente un integrante de los llamados pueblos originarios y el resto son todos británicos, que está detrás de este movimiento. Y lo que hay que tener presente es que este movimiento mapuche, y ahora me gustaría expresarme sobre lo que son los mapuches, reivindica la secesión de la 9ª y 10ª región de Chile y prácticamente del 30% del territorio nacional. Entonces, es algo que el nacionalismo venimos denunciando desde hace varios años, que se está creando un movimiento de secesión financiado de atrás por los británicos. O sea que usted coincide con Bullrich. Bullrich, efectivamente, lo que está diciendo en ese aspecto es cierto, más allá de nuestra posición frente al macrismo. Por otro lado, los mapuches no son un pueblo originario de nuestro territorio. En el año 1550, cuando se crea la Capitanía de Chile, desde la provincia de Arauco vienen los araucanos. Es decir, en realidad, estos que dicen que son mapuches son araucanos. Y los araucanos, cuando penetran nuestro territorio, destruyen a nuestros pueblos originarios, sí, entre otros los tehuelches. O sea, de ninguna manera son un pueblo originario de nuestro país, pero además ellos... Bueno, en cualquier caso llegaron antes que los españoles y que Roca con los fusiles, y supongo. antes que Lewis y Benetton, seguro. No, pero yo creo que hay que separar la politización o la ideología de este tema. Nosotros, por un lado, somos reivindicadores de los derechos de los pueblos originarios en el marco de la integración nacional. El problema de estos pueblos no es, su carácter de última es para otro debate el tema ancestral, sino que ellos se plantean secesionarse tanto de nuestro país... Una cosa es respeto y otra cosa es secesión. Una cosa es respeto e integración, porque la Argentina siempre se ha integrado, no es que vinieron los contingentes italianos y armaron una república del Piamonte. Bueno, y sobre eso tenemos que estar muy atentos los argentinos porque tenemos a 750 kilómetros de nuestras costas las Malvinas ocupadas, la proyección de Inglaterra sobre la Patagonia... ¿No es un poco conspirativo decir que los británicos quieren hacer una república mapuche acá? Lo que pasa es lo siguiente, que el nacionalismo viene hablando de esto hace muchos años y el tema es que las llamadas conspiraciones se están traduciendo en hechos. Llama poderosamente la atención que una cantidad de organismos internacionales que realmente no se preocupan por un montón de cuestiones tengan tanto interés sobre esta persona y sobre este hecho... Es un desaparecido. Estoy de acuerdo, pero no jodamos con los desaparecidos en este país. Pero no han reaccionado con otras cuestiones. No vaya a ser, y eso lo advertimos y lo ponemos, si se quiere, en términos potenciales, no vaya a ser que esto sea una excusa, un desencadenante sobre otros hechos, porque esto, más allá de que yo puedo coincidir acá con el amigo Vera sobre el tema Benetton, sobre la presencia de las multinacionales, sobre la defensa de la soberanía,
Pero ojo, detrás de este falso movimiento mapuche, nosotros sí lo afirmamos, está el colonialismo británico. Y si los argentinos no nos despertamos, vamos a tener una situación muy difícil de acá a 10 años. Lo que creo que se trata de gente que está desterrada de tierras, gente que está reclamando concretamente tierras en un lugar que está colonizado por los Lewis, los Benetton y un montón de terratenientes ingleses. La verdad que a mí las teorías conspirativas de Bullrich, tan admiradora del Mossad y su amigo Montoto, me tienen sin cuidado. Además, me parece que son disparates. Pero no es francamente me parece que en una sociedad que buscara incluir a todos sus habitantes, que generara mesas de diálogo, hay muchas teorías conspirativas. Estos muchachos no dialogan, incendian puestos, bajan a la gente de los camiones, le incendian con una bolotón. A mí no me consta, No lo vio, ellos reivindican la violencia política. Vos acabás de decir que hay un sector que la comunidad, una cosa es la comunidad, otra cosa son grupitos. Bueno, me parece Rolando que habla de grupo violento. hay que tener mucho cuidado. Hay grupo violento que prende fuego el camión. A ver, hay que tener mucho cuidado en estigmatizar a cualquier tipo de pueblo originario. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque podemos caer, si no, en justificar acciones represivas por parte del Estado, acciones excluyentes por parte del Estado con los sectores más excluidos, y bueno, y después cuando esos sectores excluidos se quieren defender, los acusamos de guerrilleros. Además, ahí hay un problema. Es el lenguaje de la dictadura militar. Discúlpeme, claramente no, acá está hablando del grupo violento, no de la comunidad mapuche. A ver, si a mí yo me hablo van a del decir, grupo violento. a ver, ¿qué soberanía estamos defendiendo? ¿La de Lewis y la de Benetton? No, me está jodiendo. Me gustaría no, en serio. referirme... La de Montoto y Burlich y el Mossad me están jodiendo. Es decir, eso es muy dialéctico, Vera. Lo que nosotros, para sacar no es dialéctico, es concreto. Bueno, lo único que hace Burlich en el Ministerio de Seguridad es negociar de armas con el Mossad para reprimir a la población argentina. Nada más. Separemos el tema Bullrich. Nosotros, para hablar de... Nunca creí que de nacionalismo defendieran al Mossad, la verdad que... No, le pido por favor que no sea dialéctico, porque si hay no es dialéctico, es la verdad. Si hay una fuerza Montoto, que está en contra del sionismo internacional, es el nacionalismo. Ahora, nosotros ya el año pasado, en el periódico Bandera, en el órgano oficial de Bandera Vecinal, denunciamos este tema que no tiene nada que ver con Bullrich, donde dábamos exactamente la dirección del Enlace Internacional Mapuche, de cómo se estaba generando este movimiento. Es más, de la alianza, por eso a mí no me extraña tampoco la movilización del viernes, al contrario, que los grupos de izquierda, que los grupos marxistas habían establecido con estos poderes transnacionales para producir una situación de caos en la Patagonia de la Argentina. Evidentemente la posición de Vera y de los que se van a manifestar el viernes, a mí me lo confirma. Bueno, una cosa es el respeto, eso es el respeto a la lucha y otra cosa es una alianza cooperativa. Los hechos nos van a dar la razón. Los hechos nos van a dar la razón. Cuando el nacionalismo hace años hablaba de temas vinculados con la secesión de la Patagonia, de que las Fuerzas Armadas ni siquiera iban a tener 2 horas de combustible, iban a estar totalmente desarticuladas, cuando decíamos sí, que incluso grupos británicos... Acá no se ve, lo cagaron a tiro y se chuparon uno. Pero ustedes van a ver cómo se va a desarrollar esto, porque esto va a implicar el comienzo de una intervención internacional sobre el sur de la Argentina. Es decir, estos grupos mapuches, llamados mapuches, son simplemente, digamos, grupos utilizados para generar una situación que finalmente, ustedes van a ver en los próximos años, va a generar intervención de las Naciones Unidas y va a servir a los intereses británicos. Acá solamente sobre la Argentina está actuando el colonialismo británico, sin duda. Ahora se suma el colonialismo chino, el histórico colonialismo norteamericano y desde luego también los intereses del sionismo internacional. Muy por el contrario de lo que dice Vera, esto sí sirve a los intereses del Mossad. Detrás de esto está el Mossad y está el Foreign Office británico. Bueno, pero usted coincide con Patricia Bullrich. Me parece que Patricia Bullrich coincide con nosotros. Patricia Bullrich coincide con nosotros. Es el Mossad, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich coincide con nosotros. Bueno, a ver, es defensora irrestricta de todo lo que hace Netanyahu, de su gobierno, y el principal es lo único que hace Patricia Bullrich. Son negociados con Israel por armamento. Yo le podría decir a ustedes que ustedes coinciden con los intereses de los británicos. Entonces empezamos con una dialéctica. No, con Lewis no coincidimos, con Benetton tampoco. Pero están defendiendo una organización cuya sede está en Inglaterra. No estamos defendiendo ninguna organización, estamos diciendo que en un país me remito. Que excluye esta pobres, organización que cada vez tiene más indigentes. Pero a usted no le llama la atención que esta organización
organización tenga su central en Bristol, Acaba de en desaparecer Inglaterra. una persona. Pero no, es un pero escándalo eso está fuera de internacional. discusión. No, Pero es que esto está estamos fuera de tratando... discusión. Yo le pregunto a usted, Bueno. como un hombre de izquierda, como un hombre nacional, como lo quiera llamar, ¿a usted no le llama la atención que esta organización mapuche tenga su sede central en Bristol, en Inglaterra? Usted sabe que hay muchas organizaciones que son sello y cartón pintado. Ah, bueno, si no le llama la ahí se ha atención, censado, listo. ahí Mire, se yo ha no intentado conozco ningún pueblo ahí se ha originario. intentado dialogar. Yo no conozco ningún pueblo originario que tenga su sede en Inglaterra. La Es verdad, raro. La verdad, bueno, si no les parece raro... Usted está diciendo que toda la comunidad mapuche tiene su sede en Inglaterra. Yo lo que digo que... Toda la comunidad los mapuche. mapuches como Porque el pueblo colega originario... acaba de decir algo diferente. Lo que una nosotros cosa era un grupo... Vamos a ser precisos. Los mapuches como pueblo originario no existen. Lo que existen son los araucanos, que fueron una fuerza de invasión sobre nuestro territorio, destructores En cualquier caso, de un pueblo el genocida originario de que es el Roca reinauguró el país pero con la eso es sociedad otro rural. tema. Y con Eso es otro hablemos de tema. verdad. Pero eso es otro tema. Yo le hablo de un hecho Todos histórico. tenemos derecho a tener una patria justa, inclusive Nadie y tiene sustentable. derecho a ejercer Y dentro la de ese violencia. espectro entran inclusive, obviamente, los pueblos originarios, reconociéndole los derechos postergados. defendamos Porque la sociedad rural creció arrasando a los tehuelches, a los yamanas, a los zonas. Vamos. Le reitero, una cosa son los derechos de los pueblos originarios. Ese es el interés nacional. Una cosa son los derechos de los pueblos originarios, en los cuales todos coincidimos, y otra cosa que bajo la excusa de los ¿Qué política de diálogo tiene el gobierno? Si usted me permite terminar una ¿Cómo frase. no? Una cosa son los derechos de los pueblos originarios, en los cuales todos coincidimos, y otra cosa es que bajo la excusa de los derechos de los pueblos originarios, actores y fuerzas, digamos, prácticamente de subversión o fuerzas prototerroristas, como le están llamando ahora, intenten la secesión, discúlpeme, intenten la secesión de un territorio soberano, tanto de la Argentina como de Chile. Si nosotros queremos circunscribir esta cuestión al tema de la aparición de Maldonado, bueno, lógico, estamos todos de acuerdo, defendamos ese derecho humano, pero no lo circunscribamos al tema macrismo, al tema Bullrich. Hay un tema muy peligroso detrás de esto. La Argentina está... La mirada sobre la Argentina está de todas las internacionales. Y si los argentinos no nos despertamos, nos van a repartir como una torta de cumpleaños mientras estamos discutiendo de Bullrich, de Bueno, pero Macri, si nos de queremos todo un despertar, entonces hay que recuperar el territorio para los argentinos. Bueno, ¿no? ahí Para yo Lewis, digo, para Benetton. yo quiero- Bueno, pues eso es una yo les voy a poner una carta. A ver, si vamos a defender a Lewis, a Benetton, Le voy a poner... y vamos a estigmatizar a los mapuches, Le voy a agregar, es un chiste. le voy a agregar una carta conspirativa Bueno, es que sobre la estamos mesa. hablando de eso, no estamos ¿Me permite hablando que de otra cosa. les agregue una carta conspirativa sobre la mesa? Digo, por esa supuesta república mapuche, ¿pasa Vaca Muerta? Pasan sectores claves. Obviamente, es la economía de estúpido, diría. Y entonces... La petrolera no van a dejar que pasen los mapuches, amigo. Es tan sencillo como eso. Aparte, la Entonces- AFI los tiene infiltrados, salieron en los informes periodísticos. Saben perfectamente lo que está ocurriendo. Acá tiene que aparecer este chico Maldonado y O esta sea marcha que- tiene que ver no con Yo ninguna no me imagino a la ideología. Chevron, tiene que ver con que nosotros dejamos la dictadura porque no pero vamos a permitir que haya más eso es detenidos dialéctica. desaparecidos de ningún tipo. Pero a ver... ni por fines de explotación sexual, ni político de ningún tipo. Nos encontramos entonces ante un inocente grupo originario que tiene su sede en Inglaterra. O sea, usted dice y que toda la comunidad mapuche tiene su sede en Inglaterra. ¿Usted afirma eso? Hay una sede que se llama Enlace Internacional Sí. Mapuche, al cual pertenecen todas las organizaciones ONG Mapuche que tiene su sede en Bristol. Bien, Esto es demostrable. bien, No estamos hablando bien. del sexo de Los Ángeles, estamos hablando de información. Usted está diciendo que toda la comunidad mapuche está subordinada al imperio inglés. Yo digo que hay sectores de la comunidad mapuche que están sectores, siendo bien, utilizados, por ejemplo, bueno, este sector que toma una acción directa, están siendo utilizados por el colonialismo británico. ¿O ustedes no conocen la historia del colonialismo británico? ¿Cómo no vamos a conocer Y si bueno, tiene entonces el dueño de casi todas las tierras de la saben Patagonia? que ellos Biondini, saben... ¿por qué no reivindica que se la saquemos una vez por todas? ¿Qué cosa? Nosotros somos la A ver, única... cuando tuvimos la guerra de Yo le Malvinas, no pregunto- tocaron una sola yo le propiedad pregunto inglesa. una cosa, La mayoría Vera, de las tierras que en la nosotros- Patagonia son británicas. Nosotros en esta elección somos la única fuerza, y yo lo digo como precandidato a diputado nacional, que estamos planteando la expulsión del embajador británico de la Argentina y la confiscación de todos los bienes británicos de la Argentina. ¿Ustedes lo están planteando? Nosotros estamos totalmente de acuerdo Bueno, que entonces el acceso a la coincidimos. tierra, ¿Están el de acceso a acuerdo la con- tierra, perdón, Pero el ¿están de acceso, acuerdo?
El acceso a la tierra está subordinado al bienestar general, Pero como dice la le voy a preguntar algo. como dice el Proyecto Nacional. Por lo tanto, Pero cuando le voy a seamos pregun- gobierno, vamos a crear una sociedad justa, inclusive y sustentable, Bueno, está bien, pero donde eso- los bienes privados, tanto en el terreno de la tierra como de la industria, están subordinados al bienestar general. Pero yo le hago una pregunta. ¿Se entiende? Y esto no es ni estatismo, ni esto es tampoco liberalismo. ¿Quieren expulsar al embajador británico, sí o no? Se nos fuimos de Embajador británico, debate. yo quiero que la tierra vuelvan a ser Nos fuimos de de los debate. argentinos. Esperen un momento, nos fuimos de debate. Quiero aquí sumar, aunque sea a la distancia, a Luis Paz. Luis Paz es el abogado de Milagro Sala. Milagro Sala está a punto de, se supone, por lo menos a partir de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ser enviada a un arresto domiciliario, pero esto se ha demorado. Lo último que se supo, Néstor, es que habían ido a ver una casa o las casas en las que podría estar alojada. Enseguida comentamos esto, pero le quiero preguntar al doctor Paz, a ver qué se sabe de esto. Paz Graña le habla. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Graña. Muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué se sabe entonces de Milagro Sala? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Están esperando que pasen las elecciones para darle arresto domiciliario? Mira, el plazo que tiene el Estado Nacional para establecer el procedimiento de liberación de Milagro se está cumpliendo este viernes 11 de agosto. Entonces, nosotros creemos que la medida que se está por llevar a cabo en el día de mañana en el domicilio, en la residencia habitual que tenía Milagro hasta antes de ser detenida por el ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, formaría parte de una de las recomendaciones que hizo la... O sea, hay un plazo, eso me interesa, me quiero tener ahí. ¿Hay un plazo, el gobierno de Jujuy o la justicia de Jujuy tiene un plazo? Mira, el garante del cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica es el Estado Nacional, es la República Argentina. Quien debe dar la razón y el cumplimiento de este plazo es el Estado Nacional. Sí, pero el Estado Nacional lo delegó en la provincia de Jujuy. Pero solamente ha sido en términos de procedimiento, digamos, el que debe liberar ciertamente son los jueces que la tienen detenida, y esto debería ocurrir el viernes, ¿no? Si se cumplirían los... El viernes. Acá Néstor Espósito me está diciendo, es más escéptico. No, que hay una cuestión, buenas noches, doctor. Si lo que están haciendo es el socioambiental, están viendo la casa donde va a estar, no la van a escarcelar. La van a mandar presa a la casa y en cuanto ponga un pie en la puerta de la casa va a volver a prisión, no la van a escarcelar. La prisión domiciliaria tiene esa característica, ¿no? Bueno, que sigue presa. Va a seguir detenida en su casa, efectivamente. O sea, ¿ustedes creen que le van a dar el arresto domiciliario, sencillamente? Mira, nosotros estamos peleando jurídicamente para que la primera recomendación que hizo a través de la resolución la CIDH sea la libertad de Milagro. Ciertamente también en esa misma resolución establece dos alternativas, esto es el arresto domiciliario y eventualmente la libertad con alguna fiscalización electrónica. O sea que el plazo entonces se cumple mañana, el plazo por lo menos, así lo entienden ustedes, se cumple mañana para que la manden a arresto domiciliario. Debería estar Milagro en libertad y eventualmente con una detención domiciliaria. Doctor Paz, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Leonini, muchas gracias por venir. Ahora vamos a cambiar de tema porque vamos a empezar a hablar de lo que les habíamos mostrado en el comienzo del programa. Hubo una requisa en una cárcel, encontraron más de 12.000 celulares a lo largo del año. Esta vez en la cárcel, son 4 cárceles de Florencio Varela, encontraron 700 celulares, encontraron un montón de facas, pero nosotros nos preguntábamos, ¿es real la explicación que dio el titular del servicio penitenciario de que los celulares los entran las mujeres en las partes íntimas? Una requisa esta madrugada en la unidad 42 de Florencio Varela dejó un resultado impresionante. Se hizo en las celdas de casi 900 personas detenidas. Bueno, doctor Baric, lo que uno puede llegar a ver es artesanía pura, ¿no?, por parte de los detenidos. Sí, si se quiere ver así, desde ya. Y este es un trabajo que viene realizando tanto las propias unidades como la Dirección de Seguridad del Servicio Penitenciario. Efectivamente, el resultado fue altamente positivo, se llevó a cabo hoy a la madrugada, colaboró, reitero, personal de la Secretaría, de la Dirección de Seguridad,
y fueron requisadas las celdas de la totalidad de la unidad. Ahora, nosotros vemos acá, ¿no?, a simple vista, lo que sería, primera mano, una lapicera, pero que deja de ser una lapicera para convertirse en un arma mortal. Por supuesto que sí. Esto también está claramente, intenta pasar desapercibido como si fuera una lapicera, pero bueno, el ojo entrenado del penitenciario logra determinar desde ya, por el peso, por las condiciones, que eso es un elemento muy peligroso. Ya me cuenta la cantidad de cosas, pero por ejemplo, mira, voy a mostrar esto que es una bombilla de un mate, que también pasa desapercibido y termina siendo letal en caso de un enfrentamiento. Un destornillador, que también, bueno, esto rápidamente se convierte en una punta. Estas cosas van escondidas, pero hablo de estas puntualmente, que uno no las puede esconder o, digamos, ocultar fácilmente. Esto se usa para peleas internas también, digamos, pero ya a otra escala. No, claro, cualquiera se utiliza desde ya, pero por supuesto esas son mucho más letales, más agresivas. Fíjense el tamaño. ¿Pero con qué se hacen? Por ejemplo, estamos hablando de una cama. Sí, con los flejes de la cama, fíjense. A ver. Si ustedes logran ver... olvídense. Ese señor pelado que ustedes veían ahí se llama Juan José Barí. Exactamente, es uno de los popes del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Está a cargo, él dijo que estaba a cargo. Sí, exactamente. Y a mí la explicación, muchachos, no me cerró. Digamos, 12.100 celulares en lo que va del año encontraron en las requisas que se hacen en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y su interpretación, lo dijo en público, es que las mujeres los incluyen en sus partes íntimas. Yo digo, no quiero incurrir en detalles, digamos, un poco escatológicos, digamos, cuál sería la parte íntima, por dónde entra un celular, no voy a incurrir en ese terreno. Imagínenselo ustedes, a mí me parece un poco exagerado, digamos, pero el doctor Odetti frecuenta las cárceles. ¿Usted dónde lleva el celular, Odetti? Dos cosas. ¿Viste que no contestó? No contestó. Antes, para provocarlo un poco de Vidal encabezó o empezó una reforma del servicio penitenciario bonaerense. Sí. Que en el título es muy bonita, pero en los hechos no es tal. Por lo tanto, también hay un esfuerzo de mostrar resultados. Por lo tanto, hay intención de mostrar resultados que tampoco son tales. Hay movimientos y yo los veo. No, hay movimientos y yo veo, si querés te detallo y tengo un programa con respecto a eso. Te peleo. No me pelees. No, venía a la cárcel y fíjate los emprendimientos que hay. Hay movimiento. No digo que haya comenzado recién ahora, pero hay movimiento y hay voluntad y hay hechos. Número uno. Número dos. Primero quiero destacar la diferencia entre celulares y facas. A ver, primero, los fierros esos largos no los puede entrar nadie. 7.900 facas. Igual te respondo a la pregunta anterior. Esas se elaboran adentro. En principio nadie debería ingresar con celulares a la cárcel, eso por una resolución, digamos. Por una cuestión de seguridad, es lo que se invoca. Ni siquiera los penitenciarios deberían entrar con celulares. De hecho, a veces se ha tratado de buscar la manera, por ejemplo, poner inhibidores de celulares, porque decía los guardias. Muchas veces había guerras entre los guardias y se mexicaneaban mandando videos o cosas así. Quiero decir, nadie debería entrar. ¿Qué? Y, por ejemplo, había un guardia que hacía una chanchada y otro otra chanchada, uno se lo quería sacar de encima, filmaba al otro y lo subía a las redes. O se lo aportaba a la justicia. Pero quiero decir, digamos, en principio uno entra, si vos me preguntás a mí, no debería entrar si entro y pido autorización en el bolsillo, yo. Ahora, vamos a hablar primero de la faca. La faca es algo que, ojo, Barik se lo tomó en serio. Barik es el interventor, hoy día titular, máximo, de la intervención del servicio penitenciario. Y hay algo que nadie habla, o pocos hablan, y pocas veces se habla, que son las muertes en las cárceles. Porque esas facas, en general, sí, pero se matan entre presos. Sí, claro. ¿Estamos? Y ese es el gran problema. O sea, hay una superpoblación en el servicio penitenciario y eso es culpa de los jueces. Hay mucha violencia en las cárceles, que es culpa del sistema en general, y los jueces se hacen los boludos. Y cuando encuentras facas, si vos decís, si hay miles de facas, es porque si vos tenés faca y yo no tengo faca, bueno, a ver, me pedís que me sodomice o me matás. Sí, pero... Entonces lo uso para... Pero pará. Esa lucha se está enfrentando y se está demostrando. Basta de las muertes en las cárceles, las facas son un problema. Ahora vamos al otro tema. Acá estamos mostrando, esto que estamos mostrando, que están viendo ustedes, sí, es el momento en el cual entran justamente a los pabellones de Varela. Sí. Pero fíjense que, por eso digo, no nos digan que esto es... porque tuvieron que llamar a gente de otra cárcel para que entrara a Varela sin avisarle al jefe del penal
para poder hacer una requisa como la gente. A ver, yo te digo... la reforma de Odetti tiene los sueldos más bajos de la provincia de Buenos Aires, que son los guardacárceles. Los sueldos más bajos, Yo te hablo de lo que... más bajos de todos. Lo reconozco y sí, no tenés ninguna duda, tenés razón. Lo que estoy diciendo es que hay reforma con respecto a lo que es el trabajo y la inserción social del reo dentro del servicio penitenciario, y te lo puedo demostrar con un montón de actividades que se hacen. Y la recorremos, hacemos una nota y lo traemos acá al canal. Pero no es ese tema de discusión ahora. Las cárceles, no, sí, dejan entrar. No, se deja entrar. Vamos por otro lado. Con respecto a la FACA, listo, perfecto, violencia, y están haciendo esa... Vamos a decir, esa investigación y esa depuración de que no se maten, de lo que nadie habla que mueren 1 o 2 presos por día. Nadie habla, no sale en la tele que mueren 1 o 2 presos por día. Como mueren las villas entre guerra narco, mueren los pibitos que pasan caminando. Nadie lo dice. Muere una persona X y ahí se hace todo un boom, y por una persona tienen nota los canales durante un mes. Ahora, mueren 200 personas en el medio. Bueno, lo de las FACAs... Listo, se metió el foco y obviamente que eso yo tengo experiencia de 12 años dentro del servicio penitenciario, de trabajar ahí con la fundación, y la verdad que sí, se las rebuscan, vos decís de manera, pero la otra vez me mostraban un cuchillo ellos con jabón. Con jabón y con encendedor, un cuchillo. Ahora, espera. Ahora quiero sumar aquí a la conversación a Marcelo Díaz, es candidato a diputado en Provincia de Buenos Aires por un país. Sí, el candidato a diputado nacional. ¿Le crees a esta intención de reforma del servicio penitenciario o pensás que es algo cosmético? Yo tomo algunas palabras. Yo no creo que hoy se esté produciendo la famosa reforma del servicio penitenciario. Yo he estado con el ministro de Seguridad. Él me manifestó que vos sabés que ha crecido la población carcelaria, que viene creciendo. 1.500, 2.000 internos por año. Se van sumando. Superpoblación. Se van sumando, sí. Hay una superpoblación carcelaria, lo cual se hace muy difícil todo lo que vos... Pero también el ministro te habrá dicho que tiene un montón de pulseritas. Un montón de pulseritas para que los jueces den prisión domiciliaria para descolapsar la cárcel, y los jueces no lo hacen porque tienen miedo después de salir a la tele. Claro, digamos, si vos te preguntas, si te respondés vos, digamos, no. Entonces, tenés superpoblación en las comisarías, tenés el tema de Pergamino como caso emblemático, digamos, de lo que es la inoperancia. Que ni deberían estar en comisaría. Conflicto. Ni deberían estar. La inoperancia, primero, es decir, es un tema para hablar y todo, pero muestra también el tema. Y tenés también un gobierno que va a encarar una reforma del servicio penitenciario, que es lo que dice, que anuncia con bombos y platillos, y que no está dispuesto, a mí me lo dijo el ministro personalmente, no es que estoy diciendo que no está dispuesto, frente a una política que adopta, que uno la puede criticar o puede estar de acuerdo o no, pero que aumenta el número de personas en la cárcel, no está dispuesto a construir un establecimiento carcelario más. ¿Por qué? No está dispuesto, porque no están en el presupuesto, digamos, porque no lo tienen. Son dos cosas distintas. A mí me dijo una cárcel más que construir es una escuela menos, todo un verso. Lo ha dicho en varios canales. Y aparte dura 5 años que tiene una escuela. Y aparte dura 5 años. Déjame decir, bueno, lo ha dicho esto. Entonces, vos hoy tenés que para llegar a un estadio de ejecución de delitos importante, vos atravesaste determinado estadio. No hay presencia del Estado, no hay establecimientos para quien comete un primer delito o una primera equivocación para poder reinsertarlo. La Argentina no tiene una cultura de que cuando una persona egresa, ¿cuántas personas egresan del servicio penitenciario? No, coincido con por vos. año. ¿Cuántas personas egresan? 7.000. Sí. Por distintos motivos. Y entran 8 o 9. ¿Está bien? 7.000 ingresan. Bueno, muy bien. Este país tiene 4 millones de planes. Tiene una cultura que ningún empresario toma una persona que egresa del servicio penitenciario. O sea, en otros países aunque hay una cultura. Hay leyes que dicen que el empresario, si contrata a alguien, paga la mitad de las cargas sociales o no paga las cargas sociales. No está en la cultura argentina. Tal cual. Bueno, muy bien. Sí, es verdad. Entonces, viejo, hay que tener 4 millones, 7.000 planes más para que la inserción laboral y todo el proceso que tiene adentro lo haga el Estado. Pero también si seguimos construyendo cárceles, en un momento la distribución de la tierra no es más cárceles. No, pero está aumentando en cantidad y en porcentaje el encarcelamiento en Argentina. Dentro de 20 años van a estar todos presos. El debate filosófico de las cárceles no nos lleva a ningún lado, muchachos. Vamos con el tema de seguridad. Pero entonces cambiemos el sistema penal. Es que no, pongamos otro. Son cosas distintas. Porque en la Argentina el sistema, es decir, el cumplimiento y ejecución de la pena es la privación de la libertad de la persona. Ibas a decir casi legítima. En condiciones ultra austeras, franciscanas, diría,
Esa es la pena. Espere, digamos, y después es la reinserción del individuo. En eso no hay reforma. El debate, el debate filosófico sobre la cárcel no lleva a ningún lado y a la gente, la verdad, yo creo que le interesa tres carajos. Pero ¿cómo que no, Graña, si el 70% de los delitos lo cometen reincidentes? ¿Cómo se explica que la cárcel esté llena de celulares? ¿De qué depende? ¿De la corrupción o de la vagina de las mujeres? De la corrupción del servicio penitenciario, que es la más importante. Es más fuerte la corrupción en el servicio penitenciario que en la bonaerense y en la justicia. Gracias. De las tres instituciones, la más corrupta es el servicio penitenciario. La suya. El ingreso de celulares, como cualquier otro objeto, y no circunscribamos a las mujeres, también hay nombres. Es lo que acaba de decir el jefe. Conocemos Papillón también, ¿está? La película de Papillón. También, el jefe del servicio con mujeres. Digo, es una manera también de ingreso. Es verdad que en el servicio penitenciario federal, que tienen equipos de escáner y de controles, digamos, que te marcan si vos tenés en el cuerpo algo adentro, que no son, vamos a decir, vejaciones como revisar manualmente, saltan y vos en el servicio penal no tenés tantos celulares como el servicio bonaerense. Ahora, primero y principal, y esto que quede bien en claro, en la ley 12256, que es la ley de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires, a pesar que muchos internos son sancionados por tener celulares, no está tipificado, no está prohibido tener celulares en la cárcel. Número uno, en la ley no está. Está bien, pero de ahí se hacen los secuestros virtuales. No, y de la calle también, papá. No, son de los no me digas que no. Yo hay más secuestros, yo fui abogado, más secuestros virtuales de gente que está en libertad de los que están presos. Y es un delito más. El tipo está dentro por el delito que cometió, no por el delito que va a cometer. Número uno. Número dos, el nuevo progreso y lo que es la reinserción social y toda esta cultura, el nuevo uso y aplicación y, vamos a decir, disposición de las tecnologías, el contacto con los familiares y con el exterior, porque no vas a reinsertar a alguien excluyéndolo del exterior. O sea que el contacto, porque si no tendría que haber un teléfono por cada interno, pero Facebook, las redes sociales. Y ojo, también visibilizar lo que pasa dentro del servicio, porque también es una manera que tienen a veces los internos para exhibir afuera lo que está pasando adentro, no como el de los monos que lo usa para extorsionar a la jueza, sino que uno dice, che, mira, esto es lo que está pasando adentro, porque la gente no se mete ni le preocupa, es más, peor, dice que se pudran adentro. Entonces, primero principal, debería, acá termino, 3 segundos. No, sí, bueno, yo soy, pero quiero estar en claro. Me comí todos los mapuches y la cosa, digamos, déjame hablar. Pero no, estuve ahí escuchando. No, pero ahora me responde, 3 segundos. Yo propongo que se instrumente de la manera que debe instrumentarse y que se deje en claro que esté permitido, bajo todo punto de vista, la comunicación del interno con el exterior por cualquier medio, incluso con la tecnología que aplica un teléfono celular. Si no se prohíbe, no hay ningún problema, no hay más negocio. No hay más negocio. Yo, respecto a nuestro servicio penitenciario, trabajé mucho con una persona de nombre Horacio Ravena. Fue delegado de Alfonsín, Raúl, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la dictadura, no como unos cachivaches que se presentan ahora como lista. Él está en la Procuración Penitenciaria Nacional. Yo tengo un proyecto presentado de crear la figura del procurador penitenciario en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para el cumplimiento y ejecución de la pena y el control de los recursos que maneja el servicio penitenciario en la provincia de Buenos Aires. ¿Está bien? Cajoneado por el gobierno anterior y por porque no les interesa. Una institución para que funcione tiene que ser controlada, absolutamente controlada, sobre todo estas instituciones. También la justicia, también la bonaerense. ¿No? Entonces, bueno, no hay voluntad política de nadie de hacer funcionar, digamos, los controles necesarios en lugares de absoluta sensibilidad para que esto funcione. Te invito a ver el libro Cuerpos Mutilados, que es la declaración de quienes se egresan del servicio y se van a su país de origen, digamos, por el cumplimiento de la pena, y en ese interín que están tomando el avión, cuentan y pueden declarar, porque no se puede declarar, qué es lo que sucede adentro de nuestras cárceles. Y por eso tenemos el 70 y el 80% de los delitos cometidos por reincidencia. Igual, perdón. Entonces, no hay voluntad de la reforma del servicio penitenciario. Y vienen a vivir a mi casa, así que conozco el tema. Yo no voy a negar tu vocación. Yo no voy a negar tu vocación. No, momento. ¿Estás de acuerdo? Mira, lo suyo. Por un lado... No volvamos a los mapuches. No, es un ya te lo comiste vos los mapuches, no me dijiste. Yo no. No, está bien. A ver, muchas veces... renegás de los compañeros mapuches. No reniego, pero es un tema que sacó con... Comparto el tema de los servicios de inteligencia. Si no pueden a 100 locos buscarlo y saber quiénes son. No es la comunidad mapuche. No es la comunidad mapuche.
La ¿Cómo van a decir mafiosidad que- atraviesa transversalmente el aparato del Estado, no es ninguna novedad. ¿Sí? Acá hay, obviamente, connivencia, coima de servicio penitenciario, por eso ingresa lo que ingresa, negligencia o connivencia de los jueces. Esto se ordena de arriba hacia abajo. Se ordena de arriba hacia abajo. O sea, concretamente, mientras las autoridades que gobiernan Perdón, ¿de la este faja país... o de los celulares hablamos? No. Mientras las autoridades que gobiernan este país no tiendan a una economía inclusiva y no prediquen con el ejemplo, la mafiosidad que atraviesa todo el aparato del Estado va a seguir igual. Y por eso la pero introducción Vera, en el programa de hoy, las cuando hablaba de cárceles- narcotráfico, Rolando, era exactamente el mismo cuadro. Sacar el narcotráfico, ponerle celulares, sacarle celulares, ponerle faca. En todos los temas Lo de pasa Rosario exactamente de lo hoy. mismo. Lo de Rosario Pasa de hoy. exactamente lo La mismo. policía de Rosario no el ve problema nada. de las cárceles Ahora, en la para provincia dar de una Buenos Aires perspectiva, es para dar de una este gobierno y perspectiva- del anterior gobierno. pero para dar una perspectiva... Escuché el fundamento de por qué prohibir No, celulares todavía. Todavía no escuché No. a alguien que me argumente, más Eso es muy lindo para Suecia, muy lindo para Suecia, ¿por para qué? Argentina no funciona. ¿Pero por qué? Ah, Pero tenés una Porque persona maneja que... la banda dentro de la cárcel. Pero no puede ser por teléfono, lo puede hacer, pero por mandadero. Marcos adentro de la cárcel hablaba por celular y seguía manejando el La narcotráfico. escucha que mostraron ayer, la escucha que Coima. mostraron ayer, fíjate que comienza con una mujer que dice: este llamado proviene de una unidad penitenciaria, ¿eh? Así que usó Eso un del teléfono, teléfono pu- eso usó del un teléfono teléfono público de la público. cárcel, no un Pero el celular. celular es otra El, cosa, llamado, no, Vicky. el audio de llamado es de un teléfono del servicio penitenciario, porque decía eso la señorita. Yo vi el programa de mi casa. Ahora, el uso de celulares, regulado, pero te digo, Rolando, los secuestros virtuales que se hacen desde la cárcel, te desafío a ir a tribunales o a traer el programa de estadística, son pero menos del 5 o 2% de los secuestros virtuales que ocurren. Pero, y si ocurre, es un delito nuevo. Si hay un chico en la cárcel que mata a alguien, vos fíjate, casi no hay condenados, internos hablo, Casi no hay internos condenados por homicidio en la cárcel, que matan a otro. Es como el tema de los mapuche. Mueren los presos dentro de la cárcel y nadie sabe nada y nunca se investiga. Espere, muchachos, porque tengo una información urgente. Esto está sucediendo, es antes en A24. Acaba de terminar una entrevista exclusiva que hizo Intratables al presidente Mauricio Macri. Escuchemos qué dijo. ¿Por qué pagamos lo que pagamos los alimentos y cómo usted, como presidente de la Nación, viniendo del sector empresarial, no pudo contener a gente, a pares que conocía de toda la vida y los alimentos se fueron por las nubes? ¿Qué pasa con el costo de vida en Argentina? ¿Qué pasa lo que con la pasaba inflación? es que ¿Qué pasa con- teníamos un problema gravísimo que era la inflación. ¿Teníamos o tenemos? No, lo tenemos cada vez más acotado y vamos camino a lo que hemos comprometido, que es llegar a un dígito de inflación en el 2019. Ya bajamos la inflación a la mitad y tenemos que volverla a bajar el año que viene para llegar a ese dígito en el 2019. ¿Un ¿Por qué? dígito para el próximo año? No, para el 2 Para 2 años más. Sí, 2 años más. El año que viene la meta que fijó el ¿Este Central... año cuánto va a ser? La meta es 17%, vamos a ver, estamos todos abocados a tratar de llegar, el Banco Central sigue confiando en lograrlo, el año que viene es 8 a 12 y después el último año un dígito. ¿Por qué? Porque la inflación es la mayor estafa que le hace un gobierno que administra mal al trabajador. Porque el trabajador cobra el sueldo al principio de mes y después desespera porque ve que no llega, porque le están cobrando ese impuesto que es una trampa, es la Argentina de la trampa. Entonces salir de la inflación es también ser coherentes con la búsqueda de la verdad y de salir de la trampa. Ahí tienen la explicación de Mauricio Macri, la explicación calentita acaba de salir en Intratables sobre la inflación. A ver, esto es una explicación razonable para cuando antes de asumir. Ahora se lleva 2 años de gobierno gobernando, ¿no? Una de las cosas que le critican a algunos es que Macri habla a veces como un observador de la realidad. Como lo decíamos recién, Rolando, claramente la economía argentina está dolarizada y mientras no haya control del dólar, porque el sistema financiero está teniendo tensiones, la inflación no va a parar. De hecho, ya se estima que para julio es del 2%, o sea que hay un rebote. Hoy el gobierno de la ciudad dio 1,5. Sí, en la ciudad de Buenos Aires. pero la CGT dio 2.1 y se estima un rebote, pero sobre todo se está viendo, como lo mostramos hace un ratito, que aumentaron muchísimo los alimentos, está por encima de la inflación y por eso los sectores más vulnerables están pidiendo la emergencia social y alimentaria. Por eso... Ustedes desde un país están pidiendo un control, un grado de intervención para bajar los precios. Existen los formadores de precios. De hecho, el secretario de Gobierno es familiar de una de las cadenas de formadora de precios. La Anónima, secretario de Gobierno concretamente. actual. Patagonia. Sí. Los mapuches irán a comprar ahí. Eso que te comiste vos, los mapuches. Hablamos del programa, te pido. El tema es que
La presión tributaria es muy importante, sobre todo en los 11 productos de la canasta básica. Esto hay que sacarlo. También sobre los medicamentos. El tema de las tarifas, yo digo, uno puede entender que antes existía un descontrol en el tema tarifario, el costo de la energía y todo, y que el costo de la energía no tenía el valor que verdaderamente tenía que tener el metro cúbico de gas, el kilowatt. Ahora, de ahí en más, para arriba, que vos te enganché con el IVA, con el 10% de la central Piedrabuena, que se vendió hace años y el crédito se pagó hace años, y con toda la presión tributaria, es un abuso. El Estado tiene que hacer su esfuerzo si le pide un esfuerzo a la gente, digamos. Entonces, está claro que la política energética de la gestión anterior fue desastrosa, pero lo que no tiene el gobierno el derecho es de colgarse en los impuestos frente a un problema que tiene con los costos de lo que sería el insumo. Te vuelvo a repetir, el metro cúbico de gas, el kilowatt y todo. En estos momentos le está llegando a la gente la factura de gas con aumentos exorbitantes en muchas ciudades y están llegando también a la provincia de Buenos Aires ahora. Quiero ver un poquito más de lo que dijo Macri recién nomás. Quiero hablar un poco de su relación personal con el Papa, con Francisco. ¿Es buena o mala? La verdad, dígame, presidente, por favor. Para mí es buena. La misma relación que yo tuve como jefe de gobierno. Yo lo conozco como Jorge Bergoglio, el cardenal, raro, ¿no? Que era el Papa, es el que era el obispo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero por qué no lo quiere usted? Yo no siento eso. Yo siento que él tiene sus formas, sus estilos, y que además hay que entender una cosa que ha hecho enojar a muchos argentinos en este tema de la grieta, que él tiene la tarea de contener, de perdonar, de poner la otra mejilla. Y eso es lo que él intenta con aquellos que por ahí algunos lo viven como una traición contra el antikirchnerismo. Pero él no vive el antikirchnerismo, él profesa el perdón, como tiene que ser. Y yo siento que es así, pero él quiere su país, pero también hay que entender una cosa, él es el Papa. Y hoy él tiene que ocuparse de todos los fieles, ¿no?, de la Argentina. Así que yo creo que hay que... ¿Debería venir a la Argentina él? Yo espero que lo haga. Yo espero que lo haga porque... Espero tranquilo igual, ¿eh? Sí, porque si hasta ahora no ha venido... Yo creo que el año que viene, él hubiera tenido un lindo gesto cuando ese traspaso de mando, que no fue traspaso de mando, yo creo que él podría haber unido en ese momento. ¿Usted no esperó en ese momento que no sucedía eso, ese llamado? No, ¿y quién te dice que no lo intentó? Pues él intentó y no se supo. Pero yo como estaba... ¿Lo intentó? ¿Usted sabe algo o no? ¿Lo intentó? Yo no lo llamé para pedirle eso porque era seguramente un peludo tan difícil que no iba a tener éxito, porque ella claramente no tenía en su cabeza entregar el mando porque tiene un problema psicológico ella de creer que todavía tiene el mando de la Argentina, ¿no? Ese es el problema que tiene ella. ¿Tu opinión sobre la relación, lo que acaba de decir Macri, la relación con el Papa? Mira, como el domingo de elecciones preferiría no hablar del Papa en la actualidad, pero lo único que te puedo decir, y con esto cada uno sacará sus conclusiones, es que el Papa escribió textualmente la encíclica más importante que ha escrito en su magisterio, Laudato Si, que la teoría del derrame ha demostrado su fracaso completo, que el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, este consumismo desenfrenado, la falta de control, digamos, que ahora tenemos con los precios, con el mercado interno. Creo que la orientación económica, política del gobierno de Macri va en la dirección exactamente opuesta a la que plantea Francisco en el Laudato Si cuando llama a construir sociedades justas, inclusive y sustentables. Ni hablar de fracking, de Monsanto, de monocultivo, de la sojización, de los transgénicos, de los pesticidas. Creo que si vos lees el Laudato Si encontrás vos solo, textual del Papa, no menos de 80 diferencias con la política socioeconómica que lleva actualmente el gobierno. Y esto claramente, para alguien que tenga sentido común, explica por qué la relación no pasa de la formalidad. O sea, Macri lo termina planteando a nivel personal, más que político, digamos. No es una cuestión personal. A ver, se acaba de caer el consenso de Washington con la victoria de Trump. En este momento, en el escenario mundial, los distintos países y las potencias están tratando de proteger su mercado interno y el único que no se enteró que se cayó el consenso de Washington es Macri, que sigue aplicando una política de apertura, que es un desastre completo, que está destruyendo el mercado interno, que está destruyendo las pymes, con sobreprecio de 120, 150%. Que para controlar a los formadores de precios, para eso vamos con Guillermo Moreno. O sea, porque es el único que ha demostrado que le puede poner los puntos. Y por eso lo han estigmatizado y por eso no están los canales, claramente. Sí. Bueno, no, yo discrepo con Vera. No creo que la política desarrollada adelante por Guillermo Moreno en materia de control de la inflación haya sido la correcta. De hecho, él le hizo ganar mucho dinero a los grandes formadores de precios y lo puedo demostrar cómo, con qué resoluciones y con qué cuestiones, y apretaba hacia abajo
y esto en definitiva terminaba perjudicando a los productores, pero jamás los formadores de precios sacrificaron utilidad. Y esto es un problema no de la gestión de Guillermo Moreno, de muchos años en esta Argentina, pero durante estos 12 años en el contexto se permitió, de las limitaciones que tenía, los alimentos llegaban a la población trabajadora, está faltando la verdad. No, pero bueno, Pregúntele yo a la no voy a gente. decir, yo creo que este gobierno vino a tener un plan antiinflacionario y fracasó. Este gobierno creo que gobierna vino para a hacer 1000 familias esto, oligárquicas. Pero sí está Nada bien. más. Yo digo que este gobierno ha hecho todas las cosas que nosotros suscribimos, pero el anterior, ir a la anterior política económica, los efectos del control de precios y del proceso inflacionario, no era la más apropiada, ni lo fue, ni tampoco, es decir, venirnos a decir que en el tema de que no mañataron las estadísticas y no se podía planificar nada. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo estudiaba licenciatura en economía, pues también lo mismo que Moreno. Tu referente era el jefe de gabinete de ese gobierno, ¿está claro? No. Cuando yo digo, porque- estudiaba... no, más a donde estaba. yo te estoy hablando de esta cosa. Más a donde estaba. Te estoy hablando Digo, de este estás hablando del tema. desastre del gobierno. Vos me salís con otra chicana, El vos me jefe de contestás gabinete, con ¿quién otra era? cosa. Massa. Vos me contestás Hola. con otra cosa. Yo te estoy diciendo, yo iba al INDEC en la época de los militares y me daban un Falló la cuadernito justicia y me sobre daban el un INDEC. cuadernito Falló y me la daban un justicia en cuadernito dos donde me instancias. decían cómo se En dos componía todo el instancias. índice. Si vos querés todo el repetir el índice. cuento de Eso no Mañeto, tenía. repetilo, está No bien. repito ningún cuento de Mañeto, no me gusta ese diario. Falló ¿Entendés? dos Trabajaba veces en la otro justicia. lado. La política de Moreno fue un fracaso, fue una porquería, no sirvió para el control y había escasez de alimentos, había problemas, no se encontraban y favoreció a las grandes cadenas de supermercados a que mirá se vos, expandieran. mirá vos. No. Y fíjate las rentabilidades. No, ¿Viste mirá los el nivel de balances consumo vos? de la población. ¿Viste los balances de los Mirá el tipos? consumo de la ¿Viste población, los balances hermano. de los formadores? Mirá el ¿O no consumo los de la viste? población. No lo viste, Vera. Ustedes le No lo votaron a viste, este Vera. gobierno. No lo viste, Y Vera. de acuerdo con los buitres, Mirá, le votaron yo no cualquier cosa. Un gobierno oligárquico que le sacó la comida a no, la está gente. bien, seguí creciendo No, con el eso. Pichetto Yo también eso lo lo votó. comparto. Aparte está criticando Pero ¿qué está criticás criticando a al gobierno Scioli? anterior y tu referente era el jefe de gabinete, hermano. Pero escúchame, Hacé fue autocrítica. menos. ¿Qué Era el jefe de autocrítica? gabinete. ¿Qué autocrítica? Frenó la reelección. Espere. Frenó la reelección de 10 la años señora. estuvo ahí. Frenó la reelección de la señora. ¿O no es así? 10 Frenó años la estuvo reelección de de la gobierno. señora. Quiero agregar un Frenó la dato, reelección de la espere. señora. Por más que a usted le pese, por más que a vos te pese, A mí Massa no me frenó pesa la nada. reelección de Cristina. A mí no me pesa Si nada. querés venir a la provincia de Buenos Aires y votar Cristina. Quiero agregarles Pero un- Massa frenó la reelección Y de si estuviera en Cristina. la provincia, Y sí, ahora votaría la Cristina. vamos a frenar Pero también. tiene Massa ni Y duda. ahora la vamos a frenar también. Esperen, quiero agregar un Porque ni vos dato. ni yo tenemos 5 palos verdes en la caja. ¿Está? Y ella los tiene. Sí. Y eso no está bien. Eso no está bien. Si vos reivindicás al Papa, eso no está bien. ¿Vos reivindicás al Papa? Obvio que sí, porque estudié en un colegio franciscano. Bien. Antes que vos. Bien, llévalo a Massa, dale. ¿Eh? No Llévalo lo a voy a llevar. ¿Qué me importa a mí? Massa. Llévalo a Massa. Yo no lo voy a Dale, llevar. porque no fue ¿Qué no nunca. tiene que ver? Es un Quiero- problema de él. Preguntale a Espere, él. quiero- Preguntale a él. ¿puedo agregar un dato? Preguntale a él. Quiero agregar un Preguntame dato. cómo yo vivo. Espere. Cómo yo vivo y de qué vivo. Esperen, quiero agregar un Y a dato mí que me tiene vas a Néstor. cuestionar. No, a mí me Yo digo, dono preguntame sueldo, vos. hermano, ante escribano público. No, está bien. Vos cuando fuiste funcionario público no sé qué hacía. Yo dono sueldo y vivo con el salario de director de escuela. Vos no, ¿Cómo? flaco. Yo vivo como con el salario de un director de escuela y antes escribano público. Está bien. Todos los meses vuelvo Te el sueldo, felicito. Porque Si no son tus estoy de acuerdo convicciones. que los Si son tus diputados, los convicciones. senadores ganen 10 veces más que el pueblo. Entonces Y bueno, no me venga a hablar de 5 está muy millones bien. o no sé qué porque Pero eso está bueno, pero pedíselo a la señora que lo haga. Bueno, fíjate. Pedíselo a la señora Bueno, Cristina Kirchner, que, o que pedíselo cobraba a 2 Massa. jubilaciones. O pedíselo a Massa. 2 jubilaciones cobraba. Pedíselo a 2 Massa. jubilaciones. A ver, un momentito. Quiero sumar lo que te decía Néstor. Seguí el ejemplo de Alfonsín, que le donaba. Esperen un momento, Ese era por un favor. presidente. Esperen. Los datos qué de... hace con lo Massa, que- entonces? Esperen, dato. Algo objetivo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Esperen, ahora volvemos con eso. Porque no estoy con Cristina. Macri. Ni con Macri. Hubo un problema hoy con la custodia de Macri, Néstor. Esta mañana, 4 custodios del presidente Mauricio Macri iban por la Ruta 9 hacia Córdoba. El presidente va a cerrar la campaña de Cambiemos en Córdoba en las próximas horas. Pasando San Pedro, casi llegando a San Nicolás, se pegaron un palo feroz contra una camioneta de una empresa de seguridad privada. ¿Cómo fue el choque? Es insólito, porque iban por la misma mano y la camioneta 4x4 en la que iban los 4 custodios de la Policía Federal embistió por detrás a la otra camioneta, a la utilitaria, la hizo volcar. Hay 2 personas que están graves y los 4 custodios de Macri están en estos momentos imputados por el delito de lesiones graves culposas. ¿Qué tiene de particular toda esta historia? Bueno, vamos por partes. La primera cuestión. La camioneta era del gobierno de la provincia de Buenos Aires y estaba cedida en comodato a la custodia presidencial.
La custodia presidencial tiene autos propios. ¿Por qué utiliza una camioneta de la provincia de Buenos Aires? Segunda cuestión, debía en Capital Federal aproximadamente 35.000 pesos de multa. Y en provincia, 35.000 pesos de multa. Y en la provincia de Buenos Aires tenía 3 multas de 1.600 pesos cada una. Adivine por qué. Exceso de velocidad. Bueno, es lógico que una camioneta de custodia tenga exceso de velocidad. Vamos a ver la foto. Pero de ahí que no las pague, me parece que... Si podemos, vamos a ver la foto porque hay un dato adicional. Esta que está a la derecha es la camioneta Toyota 4x4 en la que viajaban los 4 custodios. En esa camioneta, mañana iba a viajar Mauricio Macri. ¿En esa misma? En esa camioneta. Cuando bajara del avión en Córdoba, lo iba a estar esperando. Esa camioneta lo iba a llevar hasta la sede del acto y una vez terminada el acto lo iba a llevar de regreso al aeropuerto para volver a la ciudad de Buenos Aires. O sea que no le cuidaron la camioneta al pobre Macri. No le cuidaron la camioneta que encima no era de él, la tenía prestada. Recordemos que hay una interna feroz dentro de la custodia del presidente Macri, como también lo había con Cristina, vinculado con la Policía Federal, que lo custodia en un lugar, y con la Casa Militar, que lo custodia en otro. Argentina no tiene, como Estados Unidos, un servicio secreto que custodia al presidente. Se dijo muchas veces que había que crearlo. Las internas entre las dos fuerzas son históricas y hoy también están a la altura. Igual otra vez no hizo dedo en una ruta en el interior cuando se quiso ir de un acto. Bueno, se quedó sin camioneta. 10 personas o 15 personas no pueden afectar la seguridad del presidente, independientemente del reclamo, si es justo o si es injusto. Ahí el tema de la custodia presidencial es un problema que arrastra este gobierno, que está muy ya tuvo varios episodios. Ya tuvo varios episodios. Hasta a veces uno duda si realmente no se está victimizando en este sentido, porque son tantas veces los errores que hay con tan poca gente. No, pero igual chocaron, Acá chocaron. No hay poca gente. Déjame agregar un dato, porque las dos personas que estaban en la camioneta que está volcada están vivas por una casualidad que responde a la gobernadora Vidal. Las fotos son del sitio de La Noticia 1, un sitio que estuvo en el lugar muy rápidamente. La que entrevistaron a la médica que los rescató. Era una médica del SAME que viajaba de San Nicolás a San Pedro a hacer una tarea de capacitación, porque el SAME en la provincia de Buenos Aires todavía no está funcionando. De casualidad iba en una ambulancia de San Nicolás a San Pedro cuando vio volar a la Fiorino. Y cuando vio la familia, cruzaron por el medio del cantero y llegaron y se encontraron con las dos personas. Si hubieran llegado probablemente media hora más tarde, esas dos personas que hoy están heridas de gravedad probablemente estarían muertas. O sea, las salvaron porque, digo, si hubieran tenido que esperar los tiempos de una ambulancia en una ruta, la hubieran tenido complicada. Porque Dios fue grande. Sí, efectivamente. En el comienzo del programa yo les mostré lo que pasó hoy en Santa Fe. Hubo un allanamiento, y esto yo lo planteaba como a veces, una cosa son los montajes que nos muestran y otra cosa es el detrás de escena. Esto que ustedes están viendo son inmensos desarmaderos que descubre la Policía Federal. ¿Sí? Habían jueces de la provincia de Santa Fe que piden un operativo y no se lo piden a la Policía de Santa Fe. ¿Por qué? Porque evidentemente la Policía de Santa Fe no veía estos inmensos depósitos, esos inmensos desarmaderos que hacen acordar a lo que pasaba a comienzos de los 2000 en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, donde había personajes como los reyes del desarmadero, eran unos muchachos que tenían este tipo de depósitos. Este tipo de depósitos gigantes, mega desarmaderos, donde iban a parar los autos que se robaban incluso en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, para después revenderlos o para después desviar las autopartes, tuvieron que pedir auxilio a la Policía Federal porque se ve que no confiaban mucho en la Policía de Santa Fe. El resultado fue, bueno, cantidad de personas presas, 16, 17 lugares de estos allanados, varios de ellos interconectados entre sí, o sea, formaban parte de un pool de desarmaderos que manejaban y redistribuían piezas a todo el país y 120 millones de mangos, muchachos, en piezas encontradas, además de que en el momento en que llegaron estaban cortando 20 autos de alta gama, o sea que tenían una escala importante de robo, de choreo de autos. ¿Vera? A veces nos toman por giles, creo que el título lo dice todo. Cosas que se hacen en episodios de la inminencia de una elección, allanamientos semicantados, digamos, y cosas que, una vez más, la mafiosidad que atraviesa transversalmente el aparato de Estado, un poco de mafiosidad, un poco de negligencia, impotencia a los pocos que quieren hacer algo, esto se cambia de la cabeza. Igual, perdón, a ver, cuando secuestran un auto judicialmente,
va a un depósito judicial donde hay un policía... Ah, también, son 20 desarmaderos. millones, no, pero más vale que sí. Ahora, hay un policía, 20 millones de autos, y los jueces, que son los responsables, porque hay un detalle del vehículo como ingresa, no solamente que no controlan, sino cuando vos, con tu cliente, que decís, vamos a sacar mi auto porque, digamos, está liberado, vas y le falta la mitad del auto y nadie, ningún juez, ningún fiscal, impulsa la acción penal porque dicen, ¿qué le puedo pedir al policía este? Número uno. Número dos, vos hablaste en el programa de ayer y hoy un poquito también con respecto a los secuestros de droga y quién los cuida. Yo te voy a explicar quién los cuida. Es una persona que, o porque está en el negocio, o porque, vamos a decir, le da lo mismo, se hace el boludo, justamente se custodia poco para que se lo afanen. El secuestro de droga en la Argentina, y yo ya he revisado... A ver si por ahí la producción, mientras tanto, mientras vas contando esto, puede ir buscando el video que mostramos ayer de Misiones. Impresionante. Ahí, a ver, lo van a ver, se van a asombrar la cantidad de droga que hay al borde de la ruta con 2 tipos que lo cuidaban. En estos últimos 2 años, la verdad que me interesó el tema hace 2 años cuando encontré que en su momento, al principio, cuando Bresci recién había asumido como superintendente de drogas en la provincia de Buenos Aires, el juez Culota fue a hacer una incineración de cocaína y se encontró con que había leche en polvo. Se enojó. Bueno. Entonces, la leche en polvo no igual se hoy en día venía está a más nadie. cara la leche que la droga, pero no importa. En ese momento, bueno, me llamó la atención. Entonces, empecé a hacer un registro en las causas que puedo tener acceso de qué pasa con la droga. ¿Y vos sabés, Rolando? Ahí está, ese es el video, véanlo. Es un video que, digamos, circuló ayer. Vean la cantidad de marihuana. Al fondo se ve una ruta y se repite lo mismo que pasaba en Rosario. La policía de Santa Fe no encontró nada en Rosario, no veía lo desarmadero. La policía de Misiones tampoco se enteró que el transporte en Montalbán estaba creciendo, cada vez tenía más camiones y tenía en sus depósitos, al borde de la ruta, a 20 kilómetros de Posada, en una localidad que se llama Garupá, tenía 4 kilos de... Ahí está, ven que se ven pasar los camiones al fondo. Tenía 4 toneladas de marihuana, 4.000 kilos de marihuana. Ahora van a ver que el muchacho del video empieza a caminar y van a ver hacia dónde se prolonga la cantidad de panes de marihuana que hay ahí y que están tirados y que nadie custodia. Pero peor todavía, porque ahí vos de repente tenés un funcionario de baja línea, con un policía, con pocos ingresos, como dijeron varios ahora. Miren, ahí está. Miren hasta dónde prolonga la hilera de marihuana. Sí. En el medio, ahí al borde de la ruta. Ahora, ¿qué pasa? Eso se secuestra. Se hace un acta y se contabiliza. ¿Sabes lo que me encontré? Mira, te hablo de Salta, de Entre Ríos, que estuve hace poco, y la provincia de Buenos Aires. Vos tenés, ahí por ejemplo, ahí debe haber por lo menos, no sé, qué sé yo, 1.500 panes, por decir un número, ¿está? Eso, mira lo que hacía el juez Reynoso en Salta. Tenía, no sé, 1.500 panes de cocaína o de marihuana. Entonces, agarraba y decía, bueno, hoy día vamos a incinerar 500 panes. Entonces, 50 de la causa número 42, 20 de la causa número 34, 18 de la causa número 77. Y saca una fotito, escuchá, una fotito en medio de un campo con 2 tachos de 200 litros de esto, digamos, donde usa la gente, los indigentes para calentarse, que nadie registra lo que se quemó. Eso vuelve al mercado. Pero ese es el problema. No solamente que vuelve al mercado, sino que no nos damos cuenta. Los jueces, no he conseguido hasta ahora en estos 2 años, le pregunté a muchos jueces que de sentencia, de causa de droga, digo, una vez que ustedes absuelten o condenan o lo que sea, ¿qué pasa con la droga? ¿Quién hace el seguimiento de la droga? Ah, nosotros no lo hacemos. No consigo un solo juez que me diga, yo hice el seguimiento y todo lo que yo secuestré de comicé se quemó como corresponde. Muchachos, cortito que nos vamos. Sí. Un dato. Si vos verificás el tuit de la ministra de Seguridad, de sus secretarios y del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de la incautación de droga es marihuana. Y la droga que duplicó el consumo en nuestros jóvenes es el Paco. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Muchísimas gracias. Chau. Accede al auto que siempre soñaste. Conocé Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.